Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al Capologist, ya sabes, tu podcast sobre NFL más interactivo, en una semana en la que, una vez más, aunque parezca mentira, hemos esperado hasta el lunes para ver cuál era el tema principal y con el que abrir el podcast. Y es que se está animando un poquito la agencia libre, ya sabéis que ahora mismo casi toda nuestra atención se centra en el draft y tendremos preguntas dedicadas completamente al draft que va a responder nuestro querido Álvaro Fraile, ya sabéis, miembro de la War Room y del Capologist, junto a Guillaume Boyer. Y aparte de eso, hemos tenido en el día de hoy una noticia en la que hemos conocido que Dexter Lawrence, el defensa estrella o uno de ellos de los New York Giants, ha pedido el traspaso. Ha pedido el traspaso después de 2 temporadas en las que no ha conseguido, según las informaciones, la renovación que quería. Así que vamos a analizar un poquito ese tema. Y también, de hecho, tenemos un tema ahí porque Kirk Cousins es nuevo quarterback de Las Vegas Raiders. Vamos a ver cómo impacta eso. Fernando Mendoza, que va a llegar probablemente, más que probablemente, a los Raiders. O sea que yo creo que tenemos temitas, aparte, evidentemente, de vuestras preguntas que tratar en el programa de hoy. Un programa que, como siempre, espero que se esté escuchando bien, que se esté viendo bien. Ya sabéis que nos podéis escuchar en todas las plataformas, que nos podéis ver también en YouTube los programas de los lunes. Y un programa que está doblemente patrocinado, ya sabéis, por la gente de Stripes, ya los conocéis de sobra, la agencia de viajes que te lleva a ver todo el deporte norteamericano al otro lado del océano y que, bueno, podéis ver todas sus novedades en stripes.es, en @tripshispana, con todos los viajes que tienen, Fórmula 1, hacer maratones, a Estados Unidos, evidentemente, a ver deporte. O sea que todo eso lo podéis ver en sus redes sociales y en su página web. Tenéis además un podcast de hace un par de semanas con Fidel en el que hablamos de muchas cositas y que fue muy interesante. Y por otra parte, como siempre, también Rock and Blues Café Zaragoza, el lugar al que tienes que ir sí o sí si vas a la ciudad maña, ya sabéis, en el centro del centro, en el Tubo, en la calle 4 de agosto número 4, el mejor ambiente, la mejor música en directo, un sitio al que ir seguro si vas a Zaragoza. O sea que Rock and Blues también es el sitio al que ir. Cositas, como decimos, que vamos a contar como siempre con... Bueno, ahora viene Tomasi también, pero mientras tanto, evidentemente, gente de excepción. Rafa Cervera, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Excelentemente, Paco Virués, ¿tú qué tal? Bien, ¿tú para correr una maratón con la gente de Stripes estás? No, no, ya no estoy, mi cadera ya no está en condiciones de correr ninguna maratón, pero bueno, yo siempre tuve el sueño de correr una maratón que nunca se ha cumplido ni se cumplirá, pero bueno, desde luego que es un reto apasionante poder correr una maratón, ¿eh? Mi familia, por el lado materno, bueno, y luego también por el lado paterno, se hicieron muy amigos del hecho de correr maratones después de ver la película Rocky. Mi tío, el hermano de mi madre, que todavía vive, tenía muchos problemas de sobrepeso y entendió que la manera de poder seguir comiendo era correr. Y bueno, corrió muchísimos maratones, la maratón de Nueva York varios años, nunca bajó de 5 horas, dice porque no había chips en aquella época, si hubiera chips hubiera bajado de 5 horas, pero el tiempo era lo de menos, lo importante era pues levantarse a correr cada mañana para ir preparando esas maratones, pero bueno, yo nunca lo conseguí, pero sí que animaría a todos los que, bueno, pues se sumaran a este proyecto de Stripes, que es espectacular. Nacho Cervera, por alusiones, Muy ¿tú sí buenas, corres maratones o no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? muy buenas, muy buenas. No, de momento no he corrido ninguna. Sí que quiero empezar a preparar alguna media maratón. Eso Maratón está, me parece, está Álvaro Fraile en esto también, ¿eh? Está corriendo maratón para me, una media maratón. maratón me parece un poco demasiado, pero bueno, mi hermana se hizo una media maratón hace poco con una de las hijas de Rafa. También la familia ha habido gente que ya lo ha hecho, sobre todo en el lado de eso, los que están en México. Pero bueno, sí que quiero intentar de aquí a menos de un año intentar hacer alguna media. Y a ver, pero me cuesta, me cuesta. Nos está regalando cositas, ¿eh? La agencia libre sí que es... bueno, la agencia libre o la off-season, mejor dicho. Bueno, Eh, me da cuenta ahora gotas, ¿eh? hablaremos... A mí lo de Dexter Lawrence ya adelantaré que me parece poca cosa, que no me parece una grandísima cosa, pero sí que es verdad Bueno, que es la jugador, noticia llamativa de hoy. jugador top en su posición. Sí, pero Jugador. creo que es simplemente una negociación, ¿eh? Bueno, ahora lo hablaremos, pero obviamente tiene mucho que ver con la situación contractual que tiene con Nueva York. Ahora lo hablaremos. Sí. Presenta a Tomás y Eh, vamos con eso. sí, hablando de maratones, el que lleva una maratón de vacaciones, Santiago Tomás, sí, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, oficialmente ya no estoy de vacaciones, así que ya no llevo una maratón, pero sí Ya he no, tenido ¿eh? una maratón, ya no. Ya no.
Pero bien, la verdad es que bien. Oye, Tomás, si tenemos una pregunta que te la voy a lanzar ya, Correcto. porque me ha hecho bastante gracia, yo no sé si tú la has visto, que nos la han hecho en el día de hoy, espérate que la tengo aquí por delante, es de FJ Walden, de nuestro amigo de Manchester, que dice si la NFL para porque Tomás se va de vacaciones o al revés. Es una buena pregunta, Eh, porque Entiendo que al revés, es decir, entiendo que soy yo quien decide, es decir, de quién hace las vacaciones en torno a la NFL. bueno, a mí ya no me extrañaría, ¿eh? Porque sabes que la NFL lo ve todo, entonces no me extraña que dijesen, oye, cuando Tomasi no esté, porque además vuelves para el draft, o sea que Sí, claro, quiero decir, es lo que tiene trabajar en esto, que tengo que volver para el siguiente evento importante, es lo habitual. Claro. Quiero decir, Claro. sería vuelves, raro que de repente desapareciera durante, pero bueno, Si ¿vuelves estás, descansado o no? sí, bastante. Bueno, se te nota, ¿eh? Se te nota en la cara, ¿eh? si tu trabajo como periodista es ir a la selección española y te tomas vacaciones durante el Mundial, Paco, a lo mejor pues te tienes que Hombre, dedicar a otra cosa, ¿no? es una decisión valiente. Quizás provoque tu despido, pero es una decisión valiente. Conozco a más de uno que lo hace. Vamos a hablar de cosas. Dexter Lawrence, como decíamos, la noticia, yo os doy la información y ahora entramos al debate o a la opinión. La información se ha dado en la tarde de hoy lunes y por parte de los insiders clásicos, ¿no? Los Schefter, Rapoport y compañía. La información es que el jugador ha pedido un trade y que no se va a presentar a ninguna de las actividades de la pretemporada de los Giants hasta que haya una solución, porque por ejemplo ya hay equipos que están empezando a tener Bueno, minicamps y demás. Creo que los Ravens ya habían empezado, por ejemplo. bueno, Am, cualquier equipo con cambio de entrenador, como los Giants, por ejemplo. Eso es. Y que no se va a presentar a ningún sitio porque lleva 2 años pidiendo una renovación y no se la han dado o no han llegado a un acuerdo. Es un poco el tema. Puede ser que Schoen, que es el general manager de los Giants, haya tensado un poquito la cuerda, que Dexter Lawrence esté un poquito cansado de la situación, pero a mí esto, con todo el respeto y con toda la distancia, porque no son el mismo jugador ni la misma, ni la misma dimensión, a mí me recuerda a lo de Myles Garrett, sinceramente. A mí me da la impresión de que Bueno, de que esto tiene una solución muy fácil, que es dame el dinero y voy a renovar. Es simplemente una llamada de atención, me da la impresión a mí. Nacho. bueno, probablemente. No, Dexter Lawrence tiene 2 años de contrato ahora mismo con los Giants. El dinero garantizado se acabó después de la temporada 2025, entonces, bueno, le quedan unos 40 millones por cobrar en el contrato, que son, bueno, 20 este año, 20 el año que viene, y no tiene ninguno de ellos garantizado. Entonces, yo creo que, bueno, él quiere ir a la temporada 2026 con dinero garantizado también en 2027 por lo menos, y para que en caso de que le pueda pasar cualquier cosa durante la temporada, que no esté en bragas, sinceramente, de cara a la próxima season, como es lógico. Y luego es eso, que va a cobrar 20 millones este año en el que viene, cuando hay jugadores en su posición que yo creo que él piensa y la mayoría pensamos que son peores que él, cobrando 26, 27, 28 millones. Entonces, bueno, tiene pinta de que todo se va a resolver con una extensión del contrato. A lo mejor añaden 1 o 2 años más, garantizando 2026 y 27, por ejemplo. Pero bueno, tiene pinta de que va a ir por ahí. Y si no, pues en un draft como este, un Dexter Lawrence es un jugador que debe mover una primera ronda. Sinceramente, es uno de los mejores defensive tackles de la liga. Pero me sorprendería mucho que Nueva York se lo soltara, la verdad. Además, con la defensa que están montando en Nueva York, con Brian Barnes, con Abdul Carter, también con, evidentemente, Dexter Lawrence, es una pieza importante. Pero Tomás y yo sigo en la mía, quiero saber tu opinión. Yo ahora mismo tengo la sensación de, si la pregunta es, ¿crees que Dexter Lawrence va a jugar la semana 1 con los Giants? Mi respuesta es sí. Yo no sé tú qué opinas. No lo tengo tan claro. No lo tengo tan claro porque no sé si los Giants van a pagarle lo que él quiere. Es decir, yo entiendo tu concepto de es una posición negociadora, pero es que todos los movimientos de trade son una posición negociadora. Entonces, o todas las amenazas de trade, por así decirlo. Entonces, yo entiendo que la decisión y el debate es: ¿quieren los Giants pagar lo suficiente? Si le quieren pagar lo suficiente, Dexter Lawrence seguirá jugando allí. Porque creo que van a montar una defensa lo suficientemente buena y le van a dar el suficiente dinero como para que se quede. Si los Giants piensan que el defensive tackle no es una posición premium, que pueden sacar una primera, una segunda y demás, pues a lo mejor lo mueven, la verdad. Pero no estoy de acuerdo yo, Tomás, y contigo en que todas las peticiones de traspaso sean posiciones negociadoras, ¿eh? Hay veces en las que un jugador se cansa de una situación deportiva o lo que sea y quiere salir sí o sí. En este caso, yo no creo que Dexter Lawrence quiera Paco, salir sí o sí. es decir, eso es cierto, que un jugador se puede cansar y decir, oye, yo no quiero más porque estoy harto. Pero en el 95% de los casos que un jugador sale diciendo Sí, eso estoy sí. cansado, quiero estar harto,
porque no quiero estar más aquí, porque es que el equipo no gana, no compite, quiero ganar títulos. Si tú le pones 10 millones más, se queda. Entonces, por Sí, eso digo que no es una circunstancia tampoco de... Es muy difícil que una franquicia rompa tanto los lazos con un jugador como para que se quiera marchar. A no Pero ser que que yo le desde- diagnostiquen mal una lesión como a Trent Williams o le quieran robar dinero como tal, que Sí. entonces ya, pues claro, dice el jugador, oye, yo aquí os vais todos a esparragar y me voy. Es que yo desde fuera tengo la impresión de que Dexter Lawrence incluso no se quiere ir. Pues A eso es a lo que seguramente, voy. Paco, pero quiero decir, ¿se quería ir más Garrett? Pues se suponía que sí, y al final es que no. ¿Se quería ir más Crosby? Pues se supone que sí, y al final es que no. Bueno, Bueno, es un Rafa, negocio donde sabes que dependes de la franquicia. Tampoco te vas a volver loco a quiero un trade, quiero irme ya, cuando sabes que te tienen pillado por las narices durante 2 años o más. sí, Rafa, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo creo, y va a ser mi discurso en este programa, que es necesario pagar a tus propios jugadores, ¿no? Ya lo he comentado, como decía Jay Smith, primero pagar a tus propios jugadores. Creo que si los Giants están montando esta defensa, si los Giants quieren seguir adelante ahora con este proyecto de Harbaugh, pues tienen que tener a Dexter Lawrence, con lo cual estoy de acuerdo contigo, Paco Virués, que esto me recuerda un poco a lo de Myles Garrett y que al final terminará bien para ambas partes, creo. Hablemos un poquito ya que estamos de los Tampoco le veo Giants. sentido, Sí. con perdón, entiendo la urgencia de Lawrence, pero claro, una vez que empieza a ver a un proyecto, ¿no? Ya. Del cual se pueden, bueno, un proyecto bueno, por así decirlo, un proyecto sólido parece en Nueva York, en la Gran Manzana, pues no sería el momento, siendo redundante, de marchar, ¿no? Bueno, pero también te digo una cosa, no me parece mal Bueno, momento dentro de la temporada porque para presionar en el sentido de, bueno, perderte ahora algo de pretemporada o amenazar con perderte algo de pretemporada, no me parece una locura el momento. Peor sería que lo hiciese en la semana 2 de pretemporada de partidos, ¿sabes? Entonces, bueno, ahora tampoco hay mucha diferencia en que esté Dexter Lawrence o bueno. no, y aún así lo hace público y es noticia y lo hablamos y se habla en No, Estados me Unidos y es un refiero en poco cuanto al más... año, no me refiero al momento del Bueno, año, Sí, pero primera es semana de bueno, trabajo, el contractual. momento bueno, en cuanto al proyecto que están construyendo los Giants. bueno, pero se puede ver en sus mejores momentos de la carrera que eso es realista pensar que Lorenz a lo mejor o ya ha jugado su mejor temporada o es esta o la que viene y pensar que el equipo no está para eso está ahora mismo. O sea, a lo mejor y si sale al mercado, Lorenz tiene pretendientes en cualquier equipo que pueda aspirar a todo. Entonces, bueno, mercado no le va a faltar en caso de que se genere de verdad una puja por traspaso. Todo indica que esto es parte de una negociación y que lo normal es que renueve, pero lo extienda, Y, vamos. y Pero Nacho, lo que ha dicho Tomás y lo que ha dicho también Rafa me interesa. Tú si fueses general manager de los Giants, teniendo la defensa que tienes jugadores jóvenes, que tienes jugadores interesantes, ¿renovarías a toda costa Dexter Lawrence o hay una rendija de decir a lo mejor no le tengo que pagar lo que me pide? a ver, yo, por lo que hemos visto en los Ravens, por lo que hemos visto en los equipos de Harbaugh le da mucha importancia a ese perfil de jugador como es Lawrence, que te puede generar muchísimos de interior tanto en el juego de carrera como en el de pase. Entonces, a mí me sorprendería mucho que se suspendiera un jugador así, la verdad. Es verdad que tienen jugadores por fuera, que tienen una pareja de parraches con Barnes y con Carter que pinta muy bien. Barnes viene de un año excelente. Carter pues, es un pick 2 que yo creo que va a tener un segundo año muy bueno. Y Lawrence por dentro tiene que justificar muchas cosas. Es verdad que venimos de una temporada en la que la línea ofensiva de los Giants ha sido terriblemente mala. O sea, más allá de los números de Barnes, el resto del equipo ha dejado muchísimo que desear en el front seven. No han parado la carrera ni a patadas. Y se espera que con el cambio de staff eso se mejore claramente. Pero yo creo que Lawrence tiene que ser pieza clave. O sea, vamos, en el ataque, bueno, en el juego de los Giants ahora mismo, que es que puedes decir que es el mejor jugador del equipo, es un problema también. Está Barnes, está Neighbors, y ya, o sea, del nivel de Lawrence, o sea, en toda la plantilla. Bueno, no sé si queréis comentar algo más. Yo es que esa defensa de los Giants, porque yo mirando ahora el draft, porque ahora todo lo que tenemos que hablar, yo creo que No, todo Paco, se pero mira con el yo draft sí en perspectiva. añadir la importancia, ¿no? Yo creo que hoy en día un defensive tackle de ese nivel en NFL no puedes prescindir de él, ¿no? Yo creo que hemos visto la importancia que está teniendo el juego interior de la línea en la NFL actual y por eso yo creo que los Giants deben
bueno, deben negociar y deben llegar a un acuerdo con Lawrence. Pero que lo que decía, mirando ya el draft, esa defensa parece que le va a llegar otro jugador si todo va normal, porque mirando los mock drafts en el 5, parece que la opción puede ser Sonny Styles, Bueno, el podría. jugador de Ohio State. Es una Podría ser. defensa que por nombres está entre lo top de la liga. Al menos quizá en la segunda. Bueno, no, Paco. Fue terriblemente mala en 2025, ¿eh? Sí, por eso, O sea, pero en cuanto a nombres, mejórame un Abdul Carter, Brian Barnes, Dexter Lawrence y súmale un 5 del draft. Bueno, y faltan 7 jugadores en esa lista. Que juegan 11 igualmente en todas las defensas. Ahora, Sonny Styles parece un nombre muy claro porque, por ejemplo, no tiene linebackers. Ha salido Kerike y no ha llegado nadie se ha reforzado esa posición. El otro nombre que se habla es el compañero justo de Styles, Caleb Downs, también podría ser otra opción. Si se llegan a salir de un top 5, pues a lo mejor está en juego que sea el primer cornerback que vaya a los Giants. Podría ir un poco los temas, pero yo sí que iría encaminado a defensa en el draft de los Giants. Está hablando también de Jeremiah Love en el otro sentido y demás, pero sí que es posible que Giants en ese top 5 salga con un jugador de Ohio State en concreto. Y a ver eso, pero aún así, que no engañe. O sea, una defensa no son 3 nombres. Una defensa tienes que tener un grupo. Evidentemente, las estrellas te van a subir muchísimo el nivel, pero necesitas tener un grupo muy fiable de 14, 15, 16 jugadores que roten para que sea una defensa buena. Y por mucho que hayas cambiado los coordinadores, por mucho que hayas cambiado, hay mucho trabajo por hacer en la defensa de los Giants para que no sea lo de 2025. Tomás, sí, esa defensa, bueno, en general el proyecto de los Giants, la llegada de Harbaugh, y ahora hablaremos de entrenadores porque nos preguntan, es súper importante. Yo creo que eso ya te da un salto importantísimo. Tengo muchas ganas de ver cómo vuelve ese equipo, sobre todo en ataque después de las lesiones graves de Malik Neighbors y de Escativo, que no son tontería, que son unas lesiones gravísimas, y vamos a ver si vuelven a su nivel. Que esa defensa, aunque Nacho lo ha dicho, y es verdad, el año pasado en cuanto a números no generó, si le sumas a un 5 del draft, si se mantiene Dexter Lawrence, puede hacer, y con el liderazgo y con la organización que puede generar Harbaugh, yo creo que puede funcionar. Y yo ya lo dije cuando lo hablamos hace un mes y medio, 2 meses. Para mí desde ya, y probablemente cuando lleguen las predicciones de la temporada estará también, yo creo que van a estar en playoff. A partir de ahí no lo sé, pero no sé si se me está yendo mucho la cabeza o si todo esto que digo tiene algo de sentido. Hombre, mucho la cabeza no, pero de momento parece complicado. Es decir, puede pasar, pero parece complicado. Sí. A ver, es que al final estamos hablando de que es una NFC donde los Eagles sí que es verdad que han vuelto a acabar el año con dudas, pero son un equipo con un talento tremendo en cuanto a plantilla. Sí. Donde los Cowboys tienen un maravilloso ataque y una defensa que no existe, que veremos si este año mejora, pero al menos tienen un buen ataque. Y que en general la NFC es verdad que ha tenido equipos malos, pero tiene equipos en crecimiento. Y en los Commanders vuelve Jaden Daniels. Ya, bueno, y los Commanders veremos, pero me refiero, no son esto. Y el resto no van a ser wildcards fáciles. En la NFC Norte hay expectativas de que sigan siendo 4 equipos competitivos. En NFC Sur debería mejorar de una maldita vez y no ser la peor división de toda la conferencia, de toda la conferencia, de toda la liga. Entonces, hay cosas para decir que este año no va a ser fácil entrar en la NFC. ¿Significa esto que los Giants lo tengan imposible? No, pero ahora mismo para mí no son un equipo top 8 de la NFC. O sea, muchas cosas tendrían que pasar para que lleguemos a agosto y digamos, es uno de los 7 mejores equipos de la NFC. Que luego a lo mejor lo son, Que luego a lo mejor lo son, pero tú me das las plantillas y la verdad que sigue siendo una de las 3 peores de toda la conferencia. Sobre todo por el ataque. Es decir, esa defensa está muy bien, pero es que el ataque, lo vimos el año pasado, era Malik Neighbors, era los destellos que dejó Dart, y iba a decir los destellos que dejó Scatterbo, pero es que Scatterbo no va a jugar. O va a jugar muy limitado. Entonces, claro. Sí, Robinson se ha ido, ha llegado Likely, pero tampoco es un cambio, fundamental en ataque de los Giants, más allá de que eso que es cambiar los coordinadores, evidentemente. ¿No llega Escativo? Escativo, por un tema, a ver cómo queda eso, porque es una reconstrucción complicada de lesión, y luego que sinceramente es un jugador del montón. O sea, Escativo está toda la prensa porque es un cafre, y está como una puñetera cabra el chaval, pero que tampoco es un jugador diferencial ni mucho menos. Tiene carácter, eso es evidente, a veces demasiado carácter, pero que como jugador no es un running back top 20 de la liga, ni mucho menos. O sea, no, te parece que aquí han perdido los Giants a Saquon Barkley por lesión, no, ni al palo. Bueno, con respecto al jugador, yo estoy de acuerdo con
con Tomasi me parece que tienen un buen proyecto defensivo que puede mejorar y sí que hay muchísimas dudas en ataque. Tampoco Jackson Dart de momento es un quarterback consolidado ni mucho menos y además con muchísimo riesgo, asumiendo muchísimo riesgo. Parece que Harbaugh puede poner ahí, le puede enseñar bastante, pero yo creo que el Dart de la temporada pasada tampoco te lleva a ningún sitio porque sí que te va a hacer acciones interesantes durante un encuentro, pero que no es un quarterback de momento fiable, comenzando por la parte más importante, que es la de mantenerse sano, que es lo que siempre decía Dan Marino, ¿no? Por ejemplo, que era la primera cualidad que tenía que tener un quarterback. A mí es que yo ya lo digo, y estoy muy arriba con esto, a mí estos Giants me recuerdan al proyecto de los Broncos hace 2 años. A partir de ahí, el entrenador Bueno, Harbaugh no es Sean Payton, pero sí ese tipo de entrenador con experiencia, que te va a subir el suelo del equipo, hay cierto talento. Bueno, veremos a ver, es uno de los casos pues, interesantes. Otro caso interesante, yo creo que de cara al año que viene, son las Vegas Raiders. Que aquí nos han traído, de hecho lo hablábamos con Álvaro con las preguntas del draft, ya adelanto que lo escucharemos luego, pero el debate me lo ha lanzado y yo creo que lo podemos comentar. Es el fichaje de Kirk Cousins, Santiago Tomasi, nuevo quarterback de las Vegas Raiders. Ahora voy con los detalles del contrato porque se ha vendido como, ¿cuánto era? 172 millones por 5 años, una cosa así. bueno, el número que quieras. Puedes decir 1.000 Claro, es millones decir, también. pero a mí me gusta porque es una idea que yo voy a empezar a aplicar con mi día a día. Sí. Es decir, con todo, Sí. en plan de no, he recorrido 8.000 kilómetros en 10 días de vacaciones andando. En realidad no han sido 8.000, pero tampoco pasa nada, ¿no? Podemos decir que han sido más días y ya está. No, es a futuro, Tomás, sí, las cosas Claro. son a futuro. Bueno, Vas es a verdad, recorrer. sí. Voy a recorrer, correcto. Voy a hacer el maratón en menos de 2 horas y voy a batir el récord. Si no lo hago, tampoco pasa nada, es mentira. A ver, es un contrato. No garantizado, no garantizado. No garantizado. 2 horas no garantizadas. Voy a andar 8.000 kilómetros en los próximos 2 3 meses, días. no garantizado. A ver, el tema es el de siempre. Los agentes dicen lo que quieren y hay periodistas que alguno dirá se lo cuelan. En realidad es que pues, No. han llegado a un acuerdo por decir eso. Claro, El pero contrato esto, es un Tomasi. contrato estándar de vas a jugar de puente hasta que o seas lo suficientemente malo para que pongamos a Mendoza o hasta que vayamos 1-7 y pongamos a Mendoza. Bueno, pero bueno, lo bueno es que ya al menos es el tercer o cuarto caso que lo explicamos este año, pero bueno, es una nueva aplicación de los Dummy Years, Sí. que se van a poner más de moda que el pan. Y a ver, pues al final realmente Kirk Cousins ya en su contrato con Atlanta, ya lo hablamos el año pasado, que yo pensaba que lo iban a cortar incluso el año pasado para no garantizarle ese dinero, pero este año todavía Atlanta le debía 10 millones a Kirk Cousins una vez lo cortasen. Entonces, básicamente, Kirk Cousins pues, ha renovado por 10 millones más con Las Vegas y básicamente pues le va a pagar 1 millón y pico este año Las Vegas, 9 millones Atlanta, pues, de esos 10 millones que tenía asegurados, y otros 10 millones que cobrará el marzo que viene por estar esta temporada de los Raiders y probablemente pues el año que viene acabar cortado. Aún así, es que ya lo hemos hablado muchas veces, van a pagar 20 millones a un quarterback puente o al suplente de Mendoza y, ostras... A ver, pero también, Nacho, hay que entender que el concepto bueno, de este 11, año 11 de le van a pagar. Raiders, sí, le van a pagar 11 y que el concepto de Raiders este año es tenemos salary cap por castigo divino, no podemos gastarlo todo porque tampoco vamos a fichar a 8 millones de agentes libres por contratos sobrepagados. Pues aventura, diversión y el año que viene ya gastaremos y tener que gastarnos 11 millones en un QB2. Bueno, pero básicamente eso. Y luego es que puede empezar Kirk Cousins el año. Yo iba con Mendoza, sinceramente, ya es semana 1. Yo también. Pero es que no. ¿Quién fue el último quarterback primera ronda que no jugó en su primer año? Yo no lo recuerdo. No hace tanto, ¿no? A ver, bueno, a ver. Número Pastor 1, yo Lynch, me acuerdo. Bueno, Número uno del draft, que no arrancase, yo me acuerdo de uno. No, me duele bastante. No. Yo digo que no jugaran todo el primer año. Pastor Lynch. ¿Qué es Jordan Love? Jordan Love es el último quarterback primera ronda que no juega en todo el primer año. JJ McCarthy, pero McCarthy por lesión. McCarthy no hubiera jugado. Quiero decir, compro lo de McCarthy. Bueno, McCarthy no hubiera jugado por cómo se desarrolló la temporada de Minnesota, pero que... Jordan Love, ¿no? Jordan Love sería el anterior. No, pero es McCarthy. Penix sí y juega. es Penix sí juega. Trey Lance no juega. Trey Lance no juega en todo el primer año en ningún partido. No juega en todo el Voy a primer mirarlo, año. pero yo juraría que no.
Voy a mirarlo. Ningún voy a partido. buscarlo. No llegó a buscando, salir en algún partido el primer año. Estoy buscándolo. Sí, pero bueno, yo creo que Ah. aquí deberíamos contarlo como titular, ¿no? O sea, si sale en un momento. Jugó, No, yo digo jugó por titular. lesión. Jugó por lesión de Garoppolo y fue titular en la semana 5. Luego se lesionó y volvió Garoppolo. Bueno, pues Bueno, el Lamar España rookie, Jackson, eso. Lamar Jackson tampoco fue titular en su primer año. No jugó en su Sí, primer año. Pero, en su pero sí cuarto pero año. sí que- bueno, sí que es más, jugó, sí que jugó. salvó el contrato de Harbaugh, que estaba a punto de ser despedido con los Ravens fuera de playoff. Entra Lamar, ganan, pues no sé si son 5 de los últimos 6, Ah, es verdad. y sí. ahí es donde Lamar sí empieza que juega. el esto. Lamar sí que juega, claro que sí. De ese año, los 5 jugaron en el año rookie. Y bueno, obviamente Mendoza va a ser titular y este equipo, pues si juega Cousins, pues van a perder partidos, evidentemente, como es normal. Y Mendoza saldrá en algún momento, si no es de septiembre, de octubre, y Pero- me sorprendería pero- fuera en noviembre, pero Es que Álvaro, me adelanto a la conversación, esto está muy mal hecho porque rompo un poco la cronología del podcast, pero Álvaro está convencido, y lo dijo también en redes, de que va a empezar como titular Kirk Cousins. Y yo no lo Sí, tengo tan bueno, claro, ¿eh? Sí. bueno, puede ser, pero a ver, no te pones en situación de no tener que apretar el gatillo con el rookie, porque al final la otra opción era O'Connell, que O'Connell no va a jugar ni un partido, evidentemente, en estos Raiders. Entonces, bueno, vas a ir con un jugador más fiable, o más fiable, más veterano, con más. Eso te iba a decir, porque más fiable no creo. No, ahora más mismo fiable ya. no. Más veterano, con más experiencia, que le puede aportar a Mendoza cuando toque, pero que, vamos, había gente diciendo, no, es que Kirk Cousins en 2022 con Kubiak en en Las Vegas, en Minnesota, bueno, 2022, estamos en 2026, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que la transición a Mendoza va a ser rápida, más, porque ese equipo, pues, Las Vegas sigue siendo un equipo relativamente malo y que debería tener un inicio complicado de temporada. Pero bueno, a ver el calendario que sale ahora en unas semanas, en un mes y poco. ¿Qué calendario inicial tiene este equipo? Pero Que por cierto, hablando bueno. de calendario, por dejar el apunte, se está rumoreando en Kansas City que vienen los Chiefs a jugar contra los Falcons aquí en Madrid, ¿eh? De hecho, me ha escrito un amigo que vive en Kansas City preguntándome por esto y le he dicho, pues mira, no tengo ni idea. Pero bueno, Rafa, me interesa Hombre, tu no opinión estaría de mal, esto de como partido. esto de Kirk Cousins y de Fernando Mendoza, me interesa tu opinión. Yo estoy de acuerdo con Álvaro. Me parece que sí que podría empezar Kirk Cousins como titular. No me extrañaría. Sí que creo que Mendoza pues, va a jugar en la temporada, obviamente. Pero el fichaje de Kirk Cousins también creo que nos habla de que no hay o sea que Mendoza no es, por así decirlo, Peyton Manning, o que no es o Trevor Lawrence, un quarterback que automáticamente tengamos que pensarlo como titular desde el primer día. O sea, que no es un automático número uno, que sería el número uno pues porque es lo que hay, por así decirlo, ¿no? Y que todavía no hay un 100% de confianza en él, ¿no? Es curioso porque nos ha mostrado su gran nivel competitivo en college, pero todavía hay ciertas dudas, ¿no? Me parece. Bueno, es Yo, que el salto de NCAA en NFL sigue siendo gigantesco. O sea, que un yo, jugador que domina en una categoría se va a otra y obviamente pues la velocidad del juego es otra completamente diferente y hay que adaptarse. O sea. yo lo siento, pero si tu idea es draftear con el 1 en quarterback, ese quarterback tiene que jugar en la semana 1. Yo lo siento. Bueno, Pero No tiene por qué, Paco. pero ya, pero yo soy entonces más no lo desacuerdo drafteas en también. el 1. Yo soy más desacuerdo también, pero bueno, puestos a no tener, o sea, no tienes ningún tipo de prisa, ¿no? En Las Vegas ahora mismo. Bueno, pero es que Entonces, una cosa es No, no mira, tener prisa y otra Paco, cosa es que un jugador del 1 del draft tiene que ser de un impacto inmediato en tu equipo. mira Patrick Mahomes también, ya sé que no fue el número uno del draft, pero bueno, que me parece que el fichaje de los Raiders por Cousins fichado por los Ravens, por los Raiders, lo que indica es que hay ciertas dudas, o sea que no es un seguro titular en la semana 1 Fernando Mendoza. Y que lo del número 1 está muy bien si fuese el mejor jugador del draft, no si fuese el mejor quarterback del draft. Porque es que el tema es que antiguamente, y cuando digo antiguamente me retrotraigo a tiempos de Matusalem, es decir, antes los 90, lo probable es que el 1 no fuera un QB. Pero es que en los últimos 10 años, bueno, 10 años no, porque está Myles Garrett. Bueno, sí, los últimos 10 años, es decir, de 2016 hasta ahora, hay 2 Trevon jugadores Walker. que no son QBs, son 8 quarterbacks. El número Trevon 1. Walker es el otro, ¿no? Trevon Walker y Myles Garrett, punto. Recién renovado con todo esto. Entonces, claro, el tema es, si vas a elegir el mejor quarterback no tiene por qué ser el mejor jugador.
Y el mejor quarterback, o el quarterback que más te guste, o el quarterback que lo que sea, puede no estar preparado para jugar la semana 1. Es que es lógico, porque lo que estás haciendo es elegir a un jugador por su valor posicional y no por su talento puro. Bueno, y que no escoges pensando también en los traits físicos que puedes desarrollar. ¿O no? El propio más, Trevon Walker es el comentario que se hacía mucho en su momento, obviamente. Hutchinson era un mejor jugador en ese momento. Y lo es ahora mismo también, pero los traits físicos que ve Jackson en aquel draft, pues le llevan a adaptar a Walker. Que por cierto, Ni, en la ni renovación Jared de Goff, Trevon Walker. por cierto, sí. ni Jared Goff ni Baker Mayfield jugaron de Bien. titulares. Sobre todo Goff. Goff sí que Goff- tardó bastante. Goff tardó mucho en entrar. Y Goff bueno, tardó el año- mucho. Yo lo recuerdo sí. como titular. Goff Goff, entra el en la primer semana... partido que juega creo que es Londres, que es semana 7. Goff ¿Y Goff quién? sientan a Keenum en la semana 8 o 9, yo creo. Era que es aquel año. Keenum. En la 8, en la 9, algo así, sientan a Keenum en aquel equipo de Lo Fisher. estoy buscando, pero Y juega el fue- partido 7, que es cuando tienen las 4 ¿Sí? intercepciones. Juega el partido 8, que es el que acaban 13-10. Juega el partido 9, que es el que ganan 9-6. Y en el partido 10, es decir, la semana 11, es donde ponen por primera vez de titular a Jared Goff. Vale, pues sí, eso. 11. Más Bueno. 11. En fin, la renovación de Trevon Walker, que también la pasamos por encima si queréis, un número 1 del draft, que me hablabais Sí. de que la renovación no estaba mal. Estoy buscando los números aquí. 27 y medio. 27,5 por temporada. 110 por 4. No es una locura, o sea, me parece que el precio está bien para cómo está la inflación ahora mismo, pero a mí es un jugador que, sinceramente, y que se me entienda, no me dice gran cosa. Quiero decir, bien, está bien, pero no me termina de matar, sinceramente. Yo creo que es con Trevor Walker llevamos desde ese draft con el estigma de que sí, que los Jaguars tenían que haber cogido a Aidan Hutchinson, que eso ya lo sabemos, que Aidan Hutchinson era el pick 1 de ese draft, pero que el chico es buenísimo. O sea, que a mí me parece muy, muy bueno el Trevor Walker, me parece un jugador súper fiable, que es verdad que viene una temporada un poco más irregular, pero que es verdad que el primer año le costó, que la última ha sido un poco más irregular, pero yo creo que es un jugador que te da un suelo muy bueno, que en esa defensa de los Jaguars con Josh Allen al otro lado y un poco lo que tienen, creo que les puede... Es un jugador muy interesante y que aporta un montón y que la gente que no ve mucho a los Jaguars, pues obviamente dice, ja, ¿cómo pudo ser pick 1? Y la gente que ve a los Jaguars, pues paga y sonríe. Es un jugador fiable, Nacho, lo puedo comprar, aunque a mí no me diga gran cosa, pero fiable me parece un adjetivo correcto y que compro. Pero siempre esto es muy injusto, ¿no? Bueno. Años después vale un 1 del draft y 2 vale el dinero que va para cobrar. Paco, una vez, cuando llevas 3-4 años en un trabajo, da igual cómo hayas llegado al trabajo. Pregunto, Bueno, o sea, el 15 años después, ¿qué más da que haya sido un pick 1? O 4 años después, ¿qué más da que haya sido el pick 1 o el 50 o el 125? Con todo el respeto, ¿eh? A la hora de pagar. Y luego a la hora de pagar, cobra 20 millones menos que Micah Parsons, que es el mejor pagado de su posición. Así que casi cobra la mitad. Bueno, visto así. Rafa, ¿tú cómo lo ves? Esta renovación que, bueno, ha generado bastante debate, la de renovación de Trevon Walker. ¿Cuál es tu opinión? Estoy de acuerdo con Nacho, me parece que no tenemos que seguir mirando no, o sea, en el fondo llegó a los Jaguars y ya está. O sea, creo que no hay que mirar para atrás, hay que mirar para adelante. Y mirando para adelante creo que es una buena renovación y que los Jaguars, ya lo demostró la temporada pasada, tienen una buena línea de defensa, especialmente en los exteriores, y que Walker encaja, bueno, que es un jugador que es importante en el esquema de los Jaguars y eso, o sea, me parece que el estigma de fuiste la primera selección del draft, ¿no? Clowney, por ejemplo, todavía la sigue llevando encima y creo que no, lo importante es que está ahí y que es un buen jugador. Nos preguntaba, por cierto, Oscar Estevez por lo de los Raiders, que no lo he comentado, pero bueno. Paddy nos pregunta, nos dice, hola compañeros del Oval, llevamos unas semanas bastante paradas. ¿Creéis que puede caer algún movimiento bomba a partir del 1 de junio o la cosa seguirá igual de tranquila? Yo sigo esperando a AJ Brown. Yo sigo esperando... No sé si algún movimiento más. Algún traspaso más o alguna cosa más. Nacho, tú que eres el que suele tener estas cosas en mente. ¿Algún movimiento más que te puedas esperar? La verdad que no espero mucha cosa. Así que has hablado al principio de la offseason con el tema de la renovación de Lamar Jackson, lo hicieron la reestructuración, así que no parece que esté cerca eso. Pero no espero mucho. Ha salido. Claro, se ha enfriado un poco Jalen ahora con lo Hurts, que ¿no? ha. Yo es que tampoco veo ningún tema con Jalen Hurts.
tampoco renovó hace tanto. O sea, Porque nos A ver, preguntan por ello. pero es que lo de Jalen Hurts es la mítica historia de que alguien ha sido despedido, no voy a decir quién porque es obvio, y alguien ha decidido que su reputación no va a ser la única que se va minada en el proceso del despido. ¿Cómo? Es tan bueno, fácil como eso. el A Patulo se lo han era- cargado y como a Patulo se lo han cargado, ahora de repente hay una No. fuente sorprendentemente interna en una conversación de 3 personas, en la cual una es Siriani y otra es Hertz y otro es el coordinador ofensivo, que dice que es que Hertz quería cambiar el sistema. A ver, pues, quiero decir, blanco y Ya. en botella, pues es leche. Es tan fácil como eso. Y no sé, Eh, tampoco. Sí que hay un tema ahí que, claro, una vez que salió lo de Yasser Vicente, todo era esperar a Pucanacua, pero claro, todo lo que está alrededor de Pucanacua te dice que cómo le van a soltar 200 kilos a Pucanacua, pero vamos a ver qué pasa con eso y los Rams durante la offseason. Puka salió el otro día que había entrado en un centro de rehabilitación, ¿no? Por un tema mental y demás, así que a ver cómo está eso, porque sí es una persona que últimamente, en los últimos años, sobre todo en la offseason, ya ha tenido alguna otra actitud y alguna otra cosilla que mirar si, bueno, al menos está con ese tema. Pero a ver cómo evoluciona eso también. Si hay contrato de por medio o no antes de la Tema temporada con los Rams. de Pucanacua, tema de alcohol, me parece, ¿no? Principalmente, o sea, creo, ¿eh? Y Muy claro, pero sí decían que era adicciones, luego han dicho que problemas mentales, luego ha dicho el propio jugador que ni de broma. Yo qué sé. Y luego, por otro lado, yo creo que ya no tendremos ningún gran traspaso antes de la noche del draft, me parece, ¿eh? Que no No, tendremos sería. ningún gran movimiento. Obviamente, AJ Brown podría convertirse en una moneda a cambio por segunda vez en un draft y ahí sí que puede haber movidas. Yo no creo, desde mi perspectiva, que tengamos nada rocambolesco antes de llegar a la noche del draft. Sí, bueno, y luego, eh, bueno, y el otro tema es cuánto se va a alargar el tema de la posición de quarterback en Pittsburgh, por ejemplo, porque claro, de momento no ha salido nada con Rodgers, yo entiendo que eso se va a empezar a calentar a partir bueno, ha de dicho, si no me equivoco, McCarthy, que habla con él cada semana y que todo está tranquilo. A sí, partir o de sea, al final, ahí. lo bueno para Rodgers es que mientras no tenga contrato nadie lo obliga a pasarse por las instalaciones a hacer el paripé, entonces no va a participar en ninguno de los entrenamientos que están empezando ya en Pittsburgh. Y entiendo que cuando se acerque el 1 de julio y se acerque la pretemporada y ese inicio del training camp, pues se hablará más del tema, a ver qué pasa en el draft, si Pittsburgh escoge quarterback en alguna ronda de las primeras. Aún así, el que escoja no va a estar para jugar, entonces va a seguir el tema con Rodgers. Y yo entiendo que acabarán llegando a un acuerdo para que juegue un año más con Pittsburgh, pero si no, bueno, pues a ver quién es el quarterback de Pittsburgh en septiembre. Sí. Nos preguntaba, por cierto, por el tema de Jalen Hurts, Pedro Gutiérrez, que es un poco eso, que simplemente se le ha dicho que quería cambiar el sistema y así, ¿no, Tomás? Sí, es un poco lo que ha salido. Pero bueno, no le culpo, ¿eh? Tal y como estaba el ataque el año pasado de Filadelfia. A ver, pero aquí todo el mundo va a salvar su culo. El tema es, con Jalen Hurts siempre pasa lo mismo. ¿Es un quarterback del top 5 de la liga? Obviamente no. ¿Es un quarterback al que haya que sentar? Obviamente tampoco. No. Entonces, como está en ese punto medio, y seamos sinceros, las temporadas de Filadelfia en los últimos años son o Super Bowl o le prendemos fuego hasta la ciudad, sin un punto medio lógico. Bueno, eso es pues, Filadelfia, ¿eh? Sí, bueno, pero al estar siendo a lo grande, quiero decir, los últimos 3 años es le prendemos fuego a todo, hay que echar a Sirianni y a todo el mundo, ganamos un título, le prendemos fuego a todo, hay que echar a Sirianni y a todo el mundo. Que hacer eso en 3 años es difícil, es una cuestión complicada. Entonces, pues la sensación que me deja a mí es que esta situación pues ha provocado otra tormenta de mierda, otra situación donde es que Hertz es tonto, es que no sabe jugar, es que quiere independencia absoluta sobre el play calling. Bueno, creo que al final es un poco de sobrereacción y que Filadelfia da clics. Entonces, si no podemos hacer noticias de los Giants porque ya no son virales, si no podemos hacer noticias de los Cowboys porque son un desastre, ¿cuál es la otra franquicia que nos va a dar clics? Pues está eso y está el nuevo estadio de los Bears. Hay que aprovecharlo. Por cierto, ¿queréis jugar a un jueguito? ¿Qué nos proponen? Bueno, si no queréis vais a jugar también. Nos lo propone el mismo Paddy, que nos propone una ronda rápida, ¿vale? Tenemos que ordenar como primero, segundo y tercero en cada grupo los siguientes nombres que nos pone, ¿vale? Me parece bastante interesante. Vamos a ir en orden, Rafa, Nacho y Tomás, sí. Primero, quarterbacks. Primero, segundo y tercero, tenéis que poner. Herbert, Burrow, Lamar Jackson. Rafa Cervera, ¿tú cómo los ordenas? Burrow, Herbert, Lamar Jackson. Wow. ¿Nacho?
Burrow, Lamar, Herbert. ¿Y tú, Tomasi? Como Nacho. Burrow, Lamar, Herbert. Mira, yo voy a hacer una cosa que me va a traicionar a mí mismo, ¿vale? Yo voy a decir Lamar, Burrow, Herbert. Simple y llanamente porque Burrow cuando ha podido jugar es mejor, pero como es un poco de cristal, pues eso le baja el segundo puesto. Running back. McCaffrey, Villan Robinson, Jahmyr Gibbs. Rafa Cervera. Depende. Yo creo que en estos momentos, o sea, futuro, ¿qué cogería yo? Haría Gibbs, Villan Robinson, McCaffrey. ¡Epa! Em, yo creo que más, si me dices jugador total o running back total, diría Villan, Gibbs, McCaffrey. Y por McCaffrey lo pongo el último porque me parece que dudo que pueda seguir al nivel que ha mostrado. Si sigue al nivel que ha mostrado, McCaffrey sería el número 1. Pero los otros dos son mucho más jóvenes, han recibido muchos menos golpes. Entonces, por eso lo pondría tercero. Vale. Pero Nacho que Cervera. ¿la elección es a futuro o a qué es, Paco? No, es ahora mismo. Pone ronda rápida en NFL en este punto. O quién nos gusta más en general. O sea, ahora mismo. Yo creo que McCaffrey es el mejor jugador de los tres. Y luego Villan y Gibbs. Pero claro, si hablamos a futuro, yo me quedo, obviamente, cogería a Villan y a Gibbs en ese orden antes que a McCaffrey por la edad, claro. Tomasi. Villan, McCaffrey, Gibbs. Yo voy a ir también en contra de esto, ¿eh? Yo voy a decir McCaffrey, Gibbs, Villan. A mí me gusta Jahmyr Gibbs una barbaridad, ¿eh? Bueno, No te sé decir por qué. Me alegro mucho, Paco, es un gran jugador. Es que claro, tampoco es que estés diciendo me gusta muchísimo el running back 4 de los Chargers y le elijo por delante Villan Robinson. Claro, es decir. Es verdad. Receptor. Estos tres son difíciles de ordenar para mí. Rafa Cervera, AJ Brown, CeeDee Lamb y Amon-Ra St. Brown. Complicado. Yo creo que Amon-Ra es el que más te da en cuanto a tener menos problemas con él. Sí, justo estaba pensando en eso, sí. Entonces, depende cómo los quieras ordenar, pero vamos a decir los tres. Yo me parece que es más determinante, o sea, si tengo que lanzar la pelota a alguien para decidir un partido, iría primero a Brown. Vale. Me parece más espectacular en cuanto que me va a dar más cosas durante el partido, drives, etcétera, CeeDee Lamb, y me parece más fiable por eso, por la manera en que se comporta y porque ha jugado a gran nivel el Amon-Ra St. Brown. Mira, yo creo que lo resumiría, Rafa, ahora ordeno yo como digo yo, pero diría, para una jugada AJ Brown, para un partido CeeDee Lamb, para una temporada Amon-Ra St. Brown. ¿No? Más o menos. Sí. AJ Brown completó la temporada, ¿no? Al final, el año que tenía que hacerlo. Sí. Yo, Lamb, Amon-Ra, Brown. Vale, Tomasi. Amon-Ra, AJ, ¿quién era el tercero? Y CeeDee Lamb. CeeDee Lamb tercero, sí. Yo pongo a CeeDee Lamb, Amon-Ra y AJ Brown, para ser todos diferentes. Esta me parece muy sencilla, la verdad. Tyrants, Kittle, Hawkinson y Mark Andrews. Esta me parece muy sencilla, sinceramente. Rafa. Sí, Kittle sería el primero, aunque también ha tenido bastantes problemas de lesiones. Sí, bueno, pues que Hawkinson y Andrews. Andrews me parece que Andrews va de salida, pero es muy fiable también. Y Hawkinson me parece que estaría un poco por detrás de los otros dos. ¿Nacho? Sí, o sea, yo pondría a Kittle el primero, aunque es verdad que por edad deberíamos ya haber visto claramente lo mejor de Kittle. Y el tema de los otros dos, yo de Andrews ya lo hablamos que yo no he entendido la renovación, pero es verdad que la conexión con Lamar está ahí desde el draft, que son desde el primer año que son compañeros de draft. Y Hawkinson fue una pena la lesión que tuvo, porque es que ha vuelto una cuarta parte de Hawkinson, ha vuelto. Sí. Yo diría ese orden, pero porque quiero ver si Hawkinson en algún momento recupera el nivel prelesión. Si no, es que ya se ha tenido que bajar el salario para seguir en Minnesota este año, por ejemplo. Si no, iba cortado, Y es una pena, ¿Tomasi? El primero es obviamente Kittle, el segundo es Andrews y el tercero es Hawkinson. Al final las lesiones han masacrado a Hawkinson. Yo voy a poner primero a Kittle y luego a Hawkinson y luego a Andrews, la verdad. Pero bueno, es un poco por ahí. O sea, Andrews no es el que era, pero sí, los números es un poco, un poco más descafeinado, pero lo mismo que con Kelce. Al final los números siguen estando ahí, Han bajado, pero siguen estando en un nivel medianamente alto. Y venga, la última. Son números estándar de un buen tight end, básicamente. La última, va.
como línea ofensivo, Trent Williams, Lane Johnson o Penei Sewell. Tracatrá. Claro, dos que a lo mejor están en su última temporada y el otro es el que puede ser el mejor tackle de los próximos 10 años. Por cierto, Trent Williams todavía tiene que firmar con alguien, ¿no? Sí. No, nunca ha sido cortado por los 49ers. O sea que, Está el con tema el ahí esto es- de que él decía que no iba a seguir. Sí. Pero técnicamente. Sí, es curioso, el Departamento de Recursos Humanos de los 49ers es curioso, tiene ahí el tema Trent Williams y el tema Brandon Ayuk, que pues, siguen ahí las dos cosas pendientes, ¿no? Ni para un lado ni para otro, pero de momento, a día de hoy, a 6 de abril, jugadores de los 49ers los dos. Penei Sewell claramente el uno. O sea, me parece me parece el mejor jugador de los tres a día de hoy también. Ah. Y luego es verdad que entre Lane Johnson y Trent Williams, es verdad que, por ejemplo, esta última temporada a Trent Williams las lesiones le afectan mucho, pero yo sí creo que es mejor jugador que Lane Johnson. Rafa, Williams Johnson. ¿tú con qué te quedas? Sí, estoy en el mismo orden de Nacho. Sewell ya es mejor y bueno, obviamente con los ojos cerrados estamos pensando a futuro, ¿no? ¿Y tú, Tomasi, también Que, estás que ahí? va a ser curioso, por cierto, que creéis, ¿no? Que va a pasar a jugar a la izquierda. Sí. Va a ser muy interesante. Sí. ¿Mm? Sí, que Decker es otro nombre que, a ver, de momento no ha firmado con nadie, Decker. Entiendo que será después del draft. Es el típico tackle que firma el que le han robado el tackle en la cara en el draft. Pero, Bueno, pero o de que era a lo mejor el fichaje de agosto, ¿eh? Bueno, es otro jugador que si se puede saltar todos los entrenamientos voluntarios de pretemporada, se los va a Por saltar, eso. evidentemente, sí. Pero es un jugador que fichas, al día siguiente tú le estás aquí el titular y te da un rendimiento, ¿eh? O sea, eso está claro. Pero sí, Sewell va a ser el tackle de los Lions este año. Tomasi. Hombre, es que Sewell es el que está sano de los tres. Entonces, Sewell, yo qué sé, Williams Decker, diría yo. Por eso que Trent Williams me sigue pareciendo una maravilla. Johnson, perdón, Lane Johnson, perdón. Hombre, sí, porque si Decker es la otra opción. Que sigue siendo muy bueno, ¿eh? Claro. O sigue siendo bastante fiable. Bueno, pues vamos a hacer una pequeñita pausa porque vamos a hablar con Álvaro de preguntas del draft. Y seguimos porque tenemos unas cuantas preguntas. Hoy ya aviso que va a salir un podcast un poquito más cortito, porque estamos grabando unas horas muy intempestivas y aparte, bueno, el momento de la actualidad da para lo que da. Así que pausita, vamos con Álvaro y seguimos. Y bueno, como siempre, en cada uno de los programas que hacemos, durante este periodo pre-draft, pues dedicamos un ratito, ¿no? A hablar con uno de los miembros integrantes de esta War Room sobre el draft y sobre preguntas que nos hacen los oyentes, porque, oye, sí que es verdad que se nota, Álvaro Fraile, ¿qué tal? Muy buenas, que esto se empieza a calentar ya, ¿eh? La gente ya sí que prácticamente la totalidad, si no todas las preguntas de nuestro tuit del lunes van en torno al draft. Algunas sí que es verdad que las apartamos, o bien por tiempo, porque esto lo grabamos antes, o bien porque quizás es un tema un poquito más genérico que podemos tratar de manera más global, pero la mayoría son de draft y de ver qué jugador pueden escoger cada equipo y demás. Bueno, a ver, al final, hola a todos, estamos ya en la recta final, o sea, aquí estamos a 6 de abril, en apenas 2-3 semanas, finales del mes, como cada año, estamos ya con el draft de la NFL, así que yo creo que es normal que la gente esté ya preguntando prácticamente en su totalidad por cositas del draft, así que nada, con ganas de ver qué es lo que depara estas últimas semanas de proceso pre-draft. Oye, y tengo una pregunta que hacerte, Álvaro Fraile, porque la gente que no lo haya hecho ya, que sepa que tanto en YouTube como en formato podcast, como en Spotify, iVoox, Apple Podcast, todos los sitios en los que quieran, nuestro canal, puede encontrar ya un mock draft que habéis hecho y primero, ¿va a ser el único que vais a hacer? Sí, ¿No vais nosotros a hacer sí. más? Bueno, haremos el mock draft que hacemos cada año en el Capologist la última semana, ¿no? Eso sí, el lunes de la semana del draft lo haremos, pero en la War Room vais a hacer ese mock draft. Y la pregunta es, del 1 al 10, que se pueda contar cuántos costó hacerlo. Sufrimos con la mitad del draft, empezamos a sufrir. Hay momentos y hay caras en las que, sobre todo, recuerdo un pick que es el de anterior a Chicago, ahora ya no recuerdo qué equipo, que draftea a un jugador y claro, ¿no? El 24 de Cleveland, ¿no? No recuerdo ahora mismo, no me acuerdo. O sea, pues sí, es el 24. Sí, es el de Cleveland, que drafteamos además a 2 jugadores de Ohio State para Cleveland, fíjate. Muy bien, muy bien. Y claro, la cara de Guillaume cuando digo el nombre del jugador
pues se empieza a partir de risa porque, claro, le había quitado el jugador y ahora mismo se había quedado absolutamente en blanco. Entonces, para que te hagas una idea, nos costó, ¿eh? Yo creo que a los equipos les va a costar también, sobre todo a final de esa primera ronda, hacer un poco sus elecciones de draft. No, al final no va a ser o no se van a tirar de los pelos ni nada por el estilo, pero bueno, sí que es un draft en el que, como ya venimos diciendo, el talento empieza a acabarse de manera muy temprana. Entonces, cuesta realmente un poco entender cuáles son tus elecciones, qué picks vas a hacer. Los equipos evidentemente lo tendrán más claro a priori porque sabrán qué jugadores quieren o no, pero a lo que me refiero es que no va a haber un consenso claro de cuál es la selección a lo mejor o cuál es en qué intervalos de selecciones se mueve X jugador. Entonces vamos a tener un final de primera ronda pues con muchas sorpresas y con muchos jugadores que no esperamos en la primera, muchos jugadores que esperamos que no acaben saliendo en este primer día. Así que ese va a ser un poco el final de la primera ronda y eso no quita que sea entretenido, al contrario. Va a ser muy divertido ese final de primera ronda, yo creo. Te voy a hacer preguntitas porque, mira, JTTA nos pregunta algo que yo creo que llevamos respondiendo o lleva respondiendo tanto tú como Guillaume varias semanas, pero bueno, por ir actualizando, por si nombres se os vienen a la cabeza, por si habéis visto algo en este proceso pre-draft que os haga cambiar de idea. JTTA nos dice que quién creéis que va a ser el bluff en el primer día y quién va a ser el robo elegido a partir del segundo día. Yo creo que esto, lo del bluff ya lo dijiste la semana pasada, o el jugador que más podía caer, más bien. Pero no sé si tienes algún nombre en la Bueno, cabeza mira, también para el robo en el segundo día. por bluff, por ejemplo, podemos hablar de para mí un jugador que está muy alto en lo que son los big boards, que es David Bailey, que es un buen jugador de fútbol americano, al que yo creo que se le está sobrevalorando en este proceso pre-draft. Y para mí puede ser un jugador que salga muy arriba, que al final la realidad de estos big boards acabe siendo cierta de que al final nos encontremos con un jugador saliendo, pues eso, en un top 10 del draft, en un top 15 que ya estaría muy, muy bien, y que luego realmente nos encontremos con que es un jugador que no vale o no merece ese pick de primera ronda gastado en él con el paso de los años, ya sea no solo por los problemas, no muchos, ¿vale? Conocidos, los que ha tenido fuera del campo, más que fuera del campo, incluso te diría dentro del campo, en ciertos momentos de partido o en finales de partido, ¿no? De manera repetida es un jugador que parece ser que tiene muy mal perder y en algunos momentos se le va incluso la pinza de manera bastante fea, ¿no? Pero sí que creo que es un jugador que sus cualidades son mucho peores o por así decirlo, no son tan buenas como se está pintando. Entonces, para mí ese es el jugador que, aun saliendo en primera ronda, quizás cuando hagamos un redraft en unos años, no sea un jugador que acabemos seleccionando tan arriba como a priori parece que va a salir. O Y sea, quizás traduciendo un poco tus palabras, sus idas de olla no valen tanto como sus habilidades. Porque si es un jugador que es totalmente una locura, como podía ser Jalen Carter, por ejemplo, pues a lo mejor sí te arriesgas más. Pero no es nada por el estilo. O sea, no, a priori por lo que conocemos, repito, no es algo similar ni de cerca. O sea, ni de cerca. Lo que pasa que, claro, si tú haces una evaluación de ese jugador, ves a ese jugador y hay ciertas cosas que no te gustan y de repente te vas a lo que está fuera del campo o lo que a priori no es tangible en cuanto a habilidades que pueda demostrar el jugador en un hombre a hombre, por ejemplo, pues te encuentras con que es un jugador que tiene problemas fuera del campo, que tiene esas pequeñas red flags que llama a todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, eso te hace sumar más en tu reflexión de que es un jugador pues que no te puede acabar gustando tanto. Luego a lo mejor sale como acaba saliendo, que puede ser muy bien. Y yo te voy a decir un jugador que creo que no va a salir, aunque bueno, repito, como he dicho al inicio, estamos en un draft en el que el final de primera ronda puede ser cualquier cosa, y cuando digo cualquier cosa es cualquier cosa. Jeremy Bernard, el receptor de Alabama, a mí me parece que es un jugador que tiene un tamaño decente para la NFL, que es un 6'1", 206 libras, es un jugador que yo creo que en su habilidad como son las recepciones divididas, aporta y muchos de los mejores para mí de esta clase y tiene unas manos muy buenas, que eso le ayuda también en esas jugadas divididas, ¿no? A salir siempre con el balón en las manos. A mí me parece que es un jugador que puede contribuir desde el primer día
que mucha gente no va a esperar o que no va a tener en el radar para ser uno de esos jugadores más preparados para llegar al NFL y demostrar que tienen nivel para estar en un roster titular. Y yo creo que va a ser uno de esos nombres que veremos a ver dónde sale, pero que la gente quizás no tiene tan Que arriba puede ser y un que puede ser robito, ese vamos. jugador. Sí, Vale. básicamente. Hablando de robos, mira, Valen, esta pregunta, me va a perdonar Valen, pero me hace mucha gracia porque es una pregunta bastante estándar durante todo el proceso pre-draft, no solo este año, sino en todos los años, ¿no? La hago y ahora lo vemos. Nos dice, partiendo de lo que venís contando sobre el nivel de este draft, ¿puede caer en tercera ronda un robo de un linebacker o un safety que sean útiles desde el primer día porque destaquen en algún aspecto concreto? Que sea muy bueno contra la carrera, en cobertura, algo así. Esto siempre me hace mucha gracia, Álvaro, porque además pasa cada año de, oye, un linebacker en tercera ronda que pueda ser titular el primer día, y vosotros muchas veces no sabéis qué decir, pero bueno, aquí no sé si tienes algún nombre. Es complicado porque al final él mismo, y yo creo que cuando se revise la pregunta o cuando relea la pregunta, mezclar a lo mejor que sea que destaque en algún aspecto concreto y mezclar con tercera ronda o robo a partir de, bueno, que sí, que puede darse la situación, la casualidad de encontrarnos un jugador que desde el primer día en una ronda baja por al final diferentes aspectos acaba siendo un jugador que empieza a jugar desde el inicio, lo haga bien, se puede dar, ¿no? Pero realmente mezclar tercera ronda y destacar en algo concreto es muy complicado que desde la primera temporada lo traslades a ser un titular establecido, digamos. Este jugador es titular. Luego, ¿qué pasa? Que podemos encontrar jugadores como Kyle Lewis, el linebacker de Pittsburgh, que por sus medidas puede ser casi más un safety, pero que en realidad gracias a ese tamaño, yo creo, y a que tiene unas habilidades innatas que es muy difícil de aprender, en cobertura es un jugador de los mejores del draft independientemente de la posición. Y juega de linebacker, no juega de cornerback ni de safety. Eso es un punto muy a su favor. Ahora bien, tiene otros aspectos en los que, evidentemente, con su tamaño, pues no permite destacar tanto, como por ejemplo es a lo mejor la habilidad para aplacar, que pese a que pueda tener una buena técnica, es un jugador que el tamaño pues le pesa y va en su contra. Pero claro, al final estamos hablando de un jugador que desde primeras, si empiezas a mirar y muy de manera pues muy objetiva y pensando a lo mejor incluso muy por encima de lo que va a ser la realidad, te encuentras con un jugador que el primer año va a cumplir un rol en el equipo específico, pero Sí. eso no significa que vaya a ser un titular desde el día uno. Es muy complicado, ¿eh? Se puede dar, pero quizás podemos hablar de ese jugador hablando de, por ejemplo, la posición de linebacker. Mira, otros temitas. Dentro del todo el proceso del draft, ya hemos hablado de ello durante el programa, pero te lo quiero preguntar a ti también, Álvaro, porque te he visto una opinión bastante interesante con la llegada de Kirk Cousins a Las Vegas Raiders. De hecho, nos preguntan por ello, y lo hace, a ver, que no he perdido la pregunta, pero nos preguntaban por el tema. ¿Qué te parece a ti? Porque te he leído que tú tienes la pedrada o el pensamiento de que Kubiak, el nuevo entrenador de los Raiders, tiene entre ceja y ceja no poner a Fernando Mendoza el día 1. Sí, yo lo vengo diciendo hace varias semanas de que los Raiders y Kubiak en concreto, que era al final el que yo creo que es el abanderado de esta teoría, pensaba que desde un inicio iba a buscar un quarterback para acompañar a Mendoza. El hecho de que Fernando Mendoza sea el pick número 1 del draft no te implica que vaya a jugar desde el día 1, te implica muchas otras cosas, te implica presión, eso está claro, porque al final no eres un Brock Purdy de la vida que sales de la absoluta nada del draft, en este caso sales de haber ganado el Heisman, sales de haber ganado el campeonato nacional, llegas a un equipo como Las Vegas muy necesitado de un quarterback, de una estrella, muy necesitado además porque al final eligen el pick 1, es la presión, está claro que está ahí. Ahora bien, el entrenador tiene que saber manejar esa presión y yo creo que comparto en parte la teoría que tiene Kubiak o el pensamiento que tiene Kubiak, que no es que lo diga porque crea que lo van a hacer, no, es porque el propio Kubiak, escuchas a Kubiak en muchas entrevistas, en muchas charlas que ha tenido previamente y él lo va diciendo. Los quarterbacks que triunfan lo logran independientemente de la situación, del equipo, de cualquier cosa. Y
al final, buscar un quarterback así no hace falta, no tienes por qué forzarlo desde el día 1. Y para mí hay algo muy interesante aquí, es que Cousins ya ha estado con Kubiak. Cousins al final es conocido por todos que es un quarterback muy veterano en la liga, que conoce la liga a la perfección, conoce el sistema, conoce absolutamente cualquier cosa que podamos pensar de un quarterback, ¿no? Para encima servir de mentor a un Fernando Mendoza, que él mismo lo dice, Cousins lo decía en una entrevista que ha salido a raíz de todo esto en los últimos días, los quarterbacks no tienen por qué salir de titulares desde el primer día. O sea, mira a Aaron Rodgers, él ponía el ejemplo, creo, si no recuerdo mal, de Aaron Rodgers. No necesitas... El hecho de que haya últimamente que forzar la situación con un quarterback porque sientas la necesidad tan clara de tener que ganar, lo más probable es que forzando a ese quarterback te encuentres en la situación totalmente contraria al final de unos años. Entonces, sin quarterback y sin equipo ganador. Así que yo creo que hay que tener paciencia y creo que Kubiak ha entendido que hay que tener paciencia, aun sabiendo que tiene que, mientras tanto, construir un equipo ganador alrededor, que eso es lo que va a ser lo importante. A mí es que me genera varias dudas. Ya sabes que yo en este tema soy contrario a tu opinión. Yo creo que si eliges un quarterback, no sé dónde acotarlo. No sé si acotarlo a la primera ronda, no sé si acotarlo al top 10 del draft, al top 5. Si escoges un quarterback tan arriba, es para ponerlo. Por varios motivos. Primero, porque si lo escoges tan arriba es porque crees que es un quarterback que puede cambiar tu franquicia. No coges a un quarterback medianito en el top 5 del draft, creo yo. 2, porque tal y como está estructurada la liga hoy en día, la NFL, es tan importante, y lo hemos hablado varias veces, aprovechar las ventanas que te ofrecen los contratos rookies de los quarterbacks. Es muy importante y cada segundo cuenta. Y porque también al draftear un quarterback ahí tan arriba, buscas un cambio de rumbo de la franquicia y eso solo se puede conseguir si lo pones a jugar. Pero bueno, entiendo lo que dices. Y bueno, habrá que ver. Yo de verdad creo que Cousins no va a jugar en los Raiders. Es decir, que no va a jugar como titular, ¿sabes qué? me refiero, ¿eh? Me da para debate de un programa de off-season. Sí, vamos a hablarlo. Me gusta. Una vez lo draften, vamos a ver si es que draftean a Fernando Mendoza, que entiendo que sí, pero bueno, hasta que sea oficial. No, está claro. Que por cierto, Mendoza ha tenido su Pro Day, ¿no? Le vimos sí, bueno, su baño de masas, ¿no? Por así decirlo, tampoco nada del otro mundo. Él sí que es cierto que también decía que bueno, que quería lanzar en su Pro Day y no hacerlo en la Combine porque prefería que, ya que los focos iban a estar en él, que también lo estuvieran en sus compañeros en la posición de receptor, que al final es cierto que Indiana tiene ha tenido muy buenos receptores en su último año. Cooper, Sarrat, ambos salen al draft y hay luego hay otro jugador que es Betts, que le queda todavía un año a priori para poder salir. Entonces, bueno, es una manera diferente de hacerlo, sabiendo además que tienes todo asegurado y que nada va a cambiar de aquí al draft. Ya tiene hasta casa en Las Vegas, seguro. O sea, no sé si comprada, pero mirada segurísimo. Seguro. Está puesto en la señal. Sí. Más preguntas. Mira, otro tema por el que además tú hoy me has dicho, oye, esta pregunta guárdamela porque me parece bastante interesante. Se anunció hace un par de días o 3 que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva que limita temas de la NCAA y del NIL. Yo por encima lo que he escuchado es que, por ejemplo, estos transfer portal van a quedar limitados a solo un cambio de universidad de cada jugador en su carrera universitaria, por ejemplo. No sé, a ti no te ha gustado mucho la idea, ¿no? No me ha gustado la forma. Parece que este señor solo quiere abrir guerras últimamente, porque está abriendo un melón muy gordo de una manera para mí muy fea, ¿eh? Y al final yo no soy un licenciado en nada de Estados Unidos ni absolutamente nada, pero si entiendes lo básico, creo que te da para entender que estas no son las formas ni las maneras de hacerlo. Y te digo por qué se está abriendo una guerra, porque al final lo que va a abrir es una guerra entre las universidades y los atletas. Es lo que va a hacer para mí con este decreto, si se llega a aplicar. Muchos pueden pensar leyendo la noticia, ¿no? Bueno, pues por fin pone a alguien orden, ¿no? Ese orden que se mandaba, yo creo que por todos.
No seré yo sospechoso de estar a favor o en la línea de Trump, pero a mí esto de que se limite, por ejemplo, porque es la medida estrella, hay más cosas si no me equivoco, pero la medida Sí. estrella es que el transfer portal queda limitado a un cambio de universidad en la carrera universitaria de cada jugador. Y a mí me parece bien, la verdad, porque al Sí, final se acaba claro. convirtiendo un poco en un jaleo bastante importante. Ese es el pensamiento general. Y una cosa yo creo que es el ruido político que puede generar esto, y otra muy distinta es la realidad legal luego de todo esto cuando empiezas a indagar un poquito más. Eh, Trump está buscando un resultado o dar solución a esto a la fuerza. Y yo creo que, sin embargo, hay otras maneras, como es una ley fair, que ahora rápidamente, en 2 minutos explico todo, ¿no? Que creo que es una manera más adecuada de poder llegar a una especie no de acuerdo, sino de solución para todo este tema, ¿no? El Trump lo que firma el 3 de abril no crea ninguna ley nueva, que es algo que es demandado por todos, sino que al final lo que está haciendo es, para mí, y desde mi punto de vista, es un chantaje, ¿vale? Es decir, Trump le ha dicho a las universidades, y está dicho en la orden que firma, o sigues mis reglas o te voy a cortar todas las ayudas federales o todo el dinero federal que se mandan a esas universidades, ¿vale? Es decir, o tomas o lo dejas. Y hasta aquí tú puedes decir, bueno, si sirve para ordenar y mantener todo el caos que hay y las universidades, las conferencias que no las universidades están de acuerdo, perfecto. Pero al final esto es un mecanismo que es simplemente un chantaje, es asfixiar a las universidades o ponerlas en la espada delante de la pared con la espada y decir, o Sí. quieres esto o quieres lo otro. Realmente el contenido pues está bien. El problema es cómo lo hace. Estás intentando obligar a una entidad privada como es la NCAA a cambiar sus reglas por decreto. O sea, el problema es que en 2024 los tribunales ya dijeron que estas cosas son ilegales. Entonces, todo lo que conocemos ahora de jugadores que salen al transfer portal 3 veces, jugadores que tienen elegibilidad de 6-7 años, por muy feo que nos parezca, es legal, aprobado por tribunales. Y intentar imponerlo a la fuerza no está solucionando el problema. Lo que estás es invitando a que haya una ola de demandas de jugadores que estoy 100% seguro de que va a haber, que lo que van a hacer es alegar que su derecho a trabajar se está violando. Porque al final tú estás aprobado por unos tribunales y llega una persona que muy bien es el presidente del país que le está diciendo a una entidad privada cómo tiene que cambiar sus normas. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el motivo? Sí que llama la atención que en un país como Estados Unidos, en el que se aboga tanto por la libertad de empresa y por por las libertades en general, según sus bases y según cómo se trabaja allí, se esté siendo restrictivo en este aspecto con la NCAA. Claro, yo Entonces, bueno, rápidamente te explico lo que va a pasar o lo que creo vale, que va a pasar en los próximos meses, ¿vale? ok, 3 puntos básicos, ¿vale? Es casi seguro que va a saltar una noticia no tan conocida o que no se va a dar tanto bombo como a esto, en el que un juzgado de Wisconsin va a paralizar este decreto, ¿vale? Porque va a vale, haber un jugador o va a haber una demanda y el juez, si todo como parece y como yo comento es la realidad y como ha sido todo hasta ahora, pues va a parar todo, o por lo menos va a haber, el decreto se va a parar, ¿vale? Entonces, el hecho de que vaya a entrar en vigor el 1 de agosto, tranquilo, como diría Florentino Pérez, ¿vale? Tranquilo. La SEC y la Big Ten están todas sonriendo, ¿vale? O sea, todas las conferencias han sacado una nota de prensa diciendo que muy bien, que es magnífico, que es maravilloso. Por detrás estoy seguro de que todas saben de que esto no tiene sentido ni lógica. Pero claro, hay que poner y hay que dar buena imagen de cara a, evidentemente, intereses políticos, económicos, que ya sabemos que hay, ¿vale? Y luego al final, el atleta, que al final es la otra parte, que es el jugador al final es el que va a perder aquí a priori, porque se le han dado unos derechos, nos gusten más o nos gusten menos, y ahora a priori se le van a quitar. Los jugadores y las universidades van a tener miedo de firmar diversos contratos, porque a lo mejor pierden los fondos federales porque les investigan y ese contrato no vale, ese jugador no puede transferirse a una universidad o a otra. En conclusión, para acabar rápidamente, ¿se necesita un orden?
seguro. Es lo que hemos hablado desde el inicio y lo que llevo yo como a nivel personal demandando desde hace mucho tiempo como aficionado de este deporte, ¿no? Sobre todo el fútbol americano universitario y del resto de deportes en el mundo, toda la gente también que lo siga, ¿no? Pero intentar arreglar al final este sistema con miles de millones de dólares, con un decreto que al final lo que hace es ignorar a los tribunales, a las decisiones que se han tomado en unos tribunales, por simplemente decir yo mando aquí, le doy con el martillo y punto, pues al final lo único que provoca es que va a haber mucho ruido, va a haber muchas demandas y probablemente terminemos viendo que la temporada 2026 siga igual y que todo esto se va a decidir en los despachos de un abogado y no realmente en la Casa Blanca donde vive este señor. Entonces, para mí no es la manera adecuada. Hay otras maneras que para la gente que quiere saber un poquito más, que mire un poquito qué es la ley FAIR y la propuesta que tiene el comité de atletas, que al final en 20 segundos te digo la solución más fácil, que si fuera fácil ya se hubiera hecho, pero es crear un comité de atletas o una especie de representación de atletas que al final pues lleguen a un acuerdo y se creen diferentes leyes que pues pongan todo un poco más en orden. Pero vamos, que lo que ha hecho Trump, ya te digo a ti, la gente más pro, en contra, realmente si estudias un poco del tema te das cuenta de que no sirve para absolutamente nada, como muchas cosas que se han hecho antes, las haya hecho Trump, no las haya hecho Trump, hay cosas y chapuzas auténticas con este tema, porque la sensación que deja todo esto es que es más complicado de arreglar de lo que parece. Álvaro, me quedan unos 3 minutitos, Vale. 4, así que te voy a hacer 3 preguntas para que vayamos cortito y al pie, Venga, ¿vale? La corta y pregunta, al por pie. cierto, del tema del decreto nos lo preguntaba Luis Martín. Uh-huh. Eumerriman, buenas chicos, todo el mundo piensa que los Chargers van a draftear un guard en primera ronda, pero pienso que habrán buenos guards en segunda o tercera. ¿No sería mejor draftear un buen edge en primera ronda? Gracias. Dependiendo de qué te vayas a encontrar en el pick, al final los para mí más 23, claros, por cierto. 22, perdón, los Chargers. Sí, los más claros para salir o candidatos a ser los mejores jugadores en la posición, sobre todo de edge, no van a estar disponibles. A priori Ruben Bain no va a llegar al 22 y jugadores como David Bailey pues veremos a ver hasta dónde cae, pero tampoco creo que sea un jugador que les llegue ni mucho menos a los Chargers. ¿Qué puedes hacer? Puedes draftear a Keldrick Fall, el raser de Auburn, pero para mí si hay un jugador como Vega Ioane disponible, yo drafteaba a Vega Ioane. Si hay un jugador como Manuel Preñón disponible y de verdad lo quieres o te gusta, yo lo drafteaba antes que un Keldrick Fall, porque al final tu necesidad es muy clara, evidentemente en las dos posiciones, que eso no quepa duda, pero creo que es menos solucionable con lo que tienes, lo que hay en la posición interior de la línea de los Chargers, que lo que tienes ahora mismo en la línea defensiva. Creo que al final con un equipo como el de Harbaugh creo que es más complicado que además no encuentres en mitad de segunda o tercera ronda jugadores de rol, repito, que te puedan servir de complemento realmente. Así que yo optaba más por un guard que por un raser en primera ronda, más que nada porque el talento que hay tampoco es tan diferencial como para elegir un raser. Mi mock draft de confianza, primera ronda para los Chargers, Peter Booth, defensive line de Clemson. Bueno, si te llega, perfecto. Y en el 55, segunda ronda, línea interior ofensivo, Keilan Ratledge de Georgia Tech. No es mala opción, es un buen jugador. Va por ahí la cosa. Mira, nos preguntaban el otro día por los Panthers, y lo vuelve a hacer Maynez, que nos dice: no veo a Carolina eligiendo en el 19 si no le llega a Sadik. ¿Podría hacerse trade down? ¿Quién querría poder subir a ese pick y por qué? Es que esto lo sabemos. Ese es el problema. Y el problema es que lo venimos hablando durante todo el proceso. Sí, puede haber muchos equipos interesados en bajar y conforme vayamos bajando en esa primera ronda, más. El problema es cuántos habrá interesados en subir. Porque la mayoría de equipos... ¿Cuántos hay interesados en bajar? Que son muchos. Bueno, interesados en bajar muchos, claro, y en subir muy pocos. O sea, la oferta va a ser brutal, pero la demanda pinta que va a ser muy baja. Entonces, lo que tenemos es una incógnita tremenda, que es ver cómo se mueve ese final de primera ronda. Lo que dice él es totalmente cierto. Si no le llega a Kenyon Sadik, puede ser un equipo que a lo mejor no le interese lo que queda.
o realmente no crea que vaya a encontrar un talento diferencial en el 19 y necesite bajar, pero pinta complicado, entonces no sé, esperemos al día del draft porque va a ser interesante eso. Es un draft muy incierto, la verdad. Ujú. Que puede ser que sea una locura o que no pase nada el primer Sí. día. O sea, contemplo ambos escenarios. Y la última, Pusca Aceituno. Dice, como el otro día vuestra elección a mi pregunta de Bills fue elegir defensa, ¿a por qué debería ir en el pick 26? Linebacker, edge, defensive line, safety o bajar para acumular picks altos. Mejor un linebacker, si elegimos un linebacker, CJ Allen o Jacob Rodríguez. Gracias. Bueno, si elegimos un linebacker en primera ronda, para mí tiene que ser CJ Allen. No puede ser Jacob Rodríguez porque para mí estaría sobrepagando por el jugador, ¿no? A mi modo de verlo. Si te planteas elegir cualquiera de las posiciones, tanto Edge Rusher como todas las que ha nombrado, pues bueno, te puede llegar incluso si tienes una apuesta, aunque yo ahí tendría mis dudas, si lo venimos hablando durante todo el proceso, si Jermod McCoy está disponible en ese momento, no preocúpate, porque probablemente tú sabrás lo mismo que saben el resto de equipos. Habría que tener en cuenta cuánto de dispuesto estás en arriesgarte por el cornerback de Tennessee. Bueno, te puedes encontrar jugadores como Messidor, otro jugador con problemas físicos, que todos tienen sus... Aquí me sale TJ Parker, el edge de Clemson. Claro, bueno, sería un jugador que al final estamos hablando de que todos tienen sus problemas. TJ Parker no tiene un problema físico como tal, tiene un problema de que el último año, como en parte de la gran mayoría de jugadores de Clemson, el rendimiento ha sido muy malo. Y es un jugador en el que necesita tiempo, en mi modo de verlo. Entonces, bueno, no estarías drafteando para mí un jugador completo, un jugador como CJ Allen, por ejemplo, el linebacker de Georgia que ha mencionado, sí que sería un jugador más completo para darle un rol de titular y de ser una pieza a priori importante en esa defensa. Tiene un abanico muy grande de opciones, más que nada porque tiene muchas necesidades en la defensa, entonces va a depender un poco de cuál sea el gusto, pero si me dices por un jugador que a priori pueda estar disponible de manera realista y que pueda encajar, yo diría sí, Allen, el de Georgia. Bueno, pues lo vamos a ir dejando por aquí, Álvaro Fraile. Te cito la semana que viene. Esta semana habrá War Room, si no me equivoco. Sí. Y bueno, estamos ahí disfrutando del proceso pre-draft, un proceso que ya lo dijimos la semana pasada, quizá con no tanto hype como otros años, pero que Sí. yo creo, fíjate lo que te digo, lo que he estado pensando últimamente, Álvaro, que quizá el proceso pre-draft no tiene tanto hype, pero creo que eso nos va a conducir a unas noches de draft más divertidas. Sí, yo sobre todo la apuesto a la primera. La primera yo creo que va a ser la que más disfrutemos de muchos años y la que más puede enrabitar a muchos aficionados por lo que he dicho, porque vamos a ver muchas cosas muy diferentes a las que tenemos en mente de que vayan a suceder. Yo ya estoy con ese 6 de los Cleveland Browns un poco con la mosca detrás de la oreja, pero en fin. Álvaro, lo dejamos por aquí si te parece bien y seguimos con el programa. A ver, preguntas por equipos concretos. Por ejemplo, los Tampa Bay Buccaneers. Fandido nos dice, ¿os parece que a bote pronto los Bucs van a ser uno de los equipos más empeorados de un año a otro? ¿Qué podrían intentar coger en el draft? Es que ya lo dijimos el otro día, ¿no? Las bajas de Lavonte David y de Mike Evans hacen daño. Bueno. En lo deportivo y en el vestuario. Centrémonos en Davonte. Hacen más daño en lo que es el organigrama del vestuario que a nivel deportivo, sinceramente. Pero ya lo hablamos, que Tampa en los últimos años es un equipo que se ha envejecido bastante y no ha acabado de romper a ser ese equipo top de la NFC que pueda pelear de verdad a los playoffs, en los playoffs, digamos. Y ahora pues tiene esa transición que, bueno, no han escogido mal, pero falta acabar de acertar para no caer, sinceramente. Y con Bowles hay ciertas dudas también. A ver con el nuevo coordinador, ¿no? Porque han cambiado de coordinador, ¿no? Estos también, al final de este año, volvieron a cambiar. Sí. Y a ver cómo va, pero sí. Es un equipo que está en un año que puede ser un poco bisagra de si hay que replantear algo internamente en el proyecto. Desde el nombre del entrenador, te diría. O sea, Bowles es un entrenador que puede caer sin ningún problema el próximo enero si este equipo o se estanca o cae. Yo tengo que decir que lo de Mike Evans es que me resulta irrelevante por mirar a los tres receptores. Quiero decir, ahora mismo los tres receptores que tiene este equipo son Macmillan, Egbuka
y Godwin. Es decir, son 3 muy buenos receptores. Entonces, dentro del campo, Evans, siendo un Y- gran jugador, y- no es un drama. Y Ted Johnson, ¿no? Bueno, De estaban cuarto. sus temas ahí Está legales, Ted pero... Johnson, etcétera, etcétera. Pero esos 3 son los que son los 3 ahora mismo, 1, 2 y 3. Entonces, con Sí, eso no me preocupa. Bueno, el tema es la jerarquía y el tema es Correcto. que Buka, que parece que va a ser el mejor de ellos, sea capaz de pillar ese rol de liderazgo. Pero Que es tenía lo que Evans. estábamos, pero es lo que estabas diciendo tú, Nacho. Es un Sí. equipo que está en una situación donde tiene que empezar a tomar decisiones con su plantilla. Y esas decisiones incluyen, oye, tenemos que poner al joven y ver si vale o no. A mí me parece que es un Sí, equipo claro. que va a ser competitivo y que no empeora tanto porque se ha reforzado relativamente la agencia libre. Ahora bien, creo que el draft necesitan mejorar la línea defensiva. Porque Robinson y Muhammad no creo que sean jugadores para. Bueno, Muhammad es linebacker, pero me parece que no son jugadores para ser titulares. Sí puedes tener un novato de más nivel. Y luego creo que hay que mejorar la posición de línea ofensiva. O al menos tener, yo qué sé, algo por dentro mejor. Bueno, habrá que verlo, Rafa. Yo no sé cómo ves tú esto de Sí, los muy Buccaneers. bueno. Yo creo que en cuanto a skill players, contando quarterback, running back, wide receivers, tight end, yo creo que están muy bien, muy bien, muy bien. No sé, a nivel, obviamente tienen que trabajar en la defensa. Yo creo que en el draft lo van a orientar a la defensa, la línea, como decía Tomasi. Y luego, no sé, Bowles, me parece que sale muy cuestionado de la temporada pasada en cuanto al efecto motivador, ¿no? En efecto, se le cayó el equipo, ¿no? Y claro, eso es duro, ¿no? Para un entrenador que se le caiga el equipo, un equipo que iba camino a los playoffs, que es cierto que tuvo muchísimas lesiones, también hay que comentarlo, pero que al final se queda fuera de los playoffs por perder partidos que no tenía que haber perdido. Yo creo que ahí, yo creo que me presenta más dudas el proyecto desde ahí que desde el tema jugadores y sobre todo lo que decía en ataque, aunque se haya ido Evans, yo creo que tienen una combinación de skill players estupenda. O Eh, más que estupenda, ilusionadora. Vamos a ver Ebuka, que se cayeron los Buccaneers y se cayó también él en la segunda parte de la temporada. sí. Vamos a ver eso, ¿no? Pero yo creo que tuvieron muy mala fortuna con lesiones en momentos clave de la campaña. Bucky Irving prácticamente no estuvo al 100% al inicio de la temporada, después no, pero yo creo que el nivel lo tienen para poner puntos en el marcador. Vamos a ver el aspecto defensa y vamos a ver el aspecto motivación. Oye, un par de preguntas que tenemos del draft, si os parece, antes de entrar con otros equipos, que no hemos podido responder con Álvaro porque han llegado más tarde. Por ejemplo, la de Mundo Cowboys. ¿Hasta qué punto la necesidad de plantilla debe condicionar la estrategia frente al principio de mejor jugador disponible, especialmente en equipos en reconstrucción? Cero. Depende del draft un Depende. poco, ¿no? No, y depende Sí. de cuánto de mala sea esa posición. Para mí, ¿En qué sentido? para mí, cero. A ver, ¿qué quiero decirte? Si tu problema es que no tienes un solo cubi funcional y en el puesto 15 hay un cubi medianamente decente, vas a elegir al cubi. Medianamente decente, es decir, que te digo que sea mejor que un cubi 2. Sí, El bueno, tema es. pero El tema es. luego a los 2 años vas a necesitar otro cuarto. Ya, pero el tema, y con todo esto suele funcionar así, es cuál es la diferencia entre la mejor posición que tú necesitas y el mejor jugador disponible. El ejemplo de los rivers de todo el año. Si un pavo que tú tienes catalogado como top 5 del draft cae al 25, da igual tu necesidad porque ese pavo es mejor que el jugador que va a estar en esa posición. Si el jugador que tú consideras que es el mejor disponible, le tienes el en 20, eliges el en 21 y necesitas un guard que tienes catalogado el en 24, pues eliges al guard porque no hay tal diferencia. Al final es una cuestión económica. Es una cuestión de cuánto probable es que yo le pueda renovar dentro de 4 años porque el tío es buenísimo. Es lo que te importa en un draft. Nacho. Yo es que lo de tener una más allá de la posición cuerda, que va parte de todo el resto, lo de tener una posición cubierta, un año la tienes y el año siguiente es una necesidad. Entonces, yo es que, sobre todo en primera ronda, yo iría mejor jugador disponible siempre. Luego es verdad que luego ya a partir de segunda, más sobre todo a partir de tercera, puedes buscar perfiles concretos, puedes buscar jugadores que te cumplan roles. Al final es difícil que saques una estrella en tercera, en cuarta, en quinta ronda. O sea, si lo sacas, pues mira, has hecho el draft. Pero a partir de ahí tienes que buscar roles específicos que te rellenen la plantilla. Pero en primera y en segunda tú tienes que buscar el mejor jugador disponible siempre, yo creo. O sea, por mucho que tengas 4 líneas muy buenas, que seguro que alguno es agente libre el año siguiente. Seguro que el año siguiente tienes que cortar a alguno porque el cap es así. Pues Sí, más es allá ganar de quarterback, flexibilidad. Sí. más allá de quarterback.
Sí, sí. Y hablando de un jugador, Rafa, no sé si nos puedes ayudar un poco. MSRA nos pregunta que si es posible que Ty Simpson llegue a la segunda ronda de los Jets, que cómo veríamos esta opción en esta ronda. Los Jets eligen muy arriba, evidentemente en segunda ronda. Estoy mirando aquí, eligen en el 33, el primer El pick. pick 1, sí, de la Yo segunda creo que ronda. les va a llegar. En mi mock draft de confianza, Ty Simpson cae un pick después, en el 34 con los Cardinals, que me pegaría. Yo creo que Ty Simpson es carne de primeros picks del segundo día, Rafa. Yo no sé si a ti te gusta más Y que no me eso, si no. extrañaría por eso de que tener una sorpresa y que acabara cayendo el jueves, ¿eh? Sí, es también Ah, típico jugador que yo creo que es candidato, Rafa, a que un equipo suba al bueno, final yo de te digo la que no, primera ronda por el quinto año, ¿eh? exacto. Yo ya digo ahora mismo que caerá el jueves Ty Simpson. O sea, contestando a la pregunta que no llega a la 2, o si los Jets lo quieren, pues tendrían que quizás subir un poquito, pero Bueno, no creo que llegue al viernes. tiene la elección de Indianapolis, ¿no? También estos, que es un pick Sí, 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 sí. pero es un así. 16. Sí, pero bueno. Pero Sí, vamos, pero no me pueden bajar un poco extrañaría ahí, un subir poco al alto. pueden 32 de bajar con la Seahawks y ya está. 16. Bueno, contestando la pregunta, no creo que Ty Simpson llegue al viernes. Además, No. es Vale. un quarterback que tiene muy buenas mecánicas, ¿eh? Que quizá en su poder de decisión, quizá la situación de jugar en Alabama le acabó desbordando, ¿no? Con las exigencias que eso implica. Pero yo creo que si es un quarterback con el que se tiene cierta paciencia al inicio en la NFL y que puede. Sí que no lo veo para empezar el primer día, ¿no? Había hablado de si veíamos a Mendoza o no, No. a Ty Simpson no, pero creo que puede ser un buen quarterback en la NFL, Ty Simpson. Los Rams dieron, ¿no? Ese pick 20 y pico por McDuffie. O sea, no tienen ese pick de primera ronda Lo tardío, tienen ¿no? los Este Chiefs, año. el 29, Claro, sí. claro. Está Miami por ahí, ¿no? Con el pick que recibieron por Con el Waddle. 30, sí. Que podría ser una opción interesante. Ahí yo creo que ese es un poco el rango de Simpson. A mí, yo no veo a Simpson saliendo top 20, pero creo que a partir del 20 es un jugador que es valorable por ciertos equipos y sobre todo ciertos equipos que no están ya todavía en esas selecciones. Que puedan subir un poco, que puedan. Incluso yo estoy calentado, lo que pasa que no va a pasar. Si al final lo de Pittsburgh se complica, cuidado ese pick 21 de los Steelers, ¿eh? Bueno, es el rango, para mí es eso. El pick 21 es donde puede empezar el rango de Simpson. Y a ver, no es lo de Orlovsky, que no es, o sea, Simpson no es el pick 1 de este draft, pero Simpson tiene bastantes de las cualidades que gustan mucho a los desarrolladores de quarterback, que luego muchos de esos luego no acaban saliendo bien, pero si un equipo toma paciencia y trabaja a largo plazo con Simpson sin querer correr, pues a lo mejor sí que saca un jugador que puede ser un jugador muy funcional. ¿Qué pasa? Que si cae si cae la situación de Pittsburgh y no vuelve Rodgers, si cae en Miami y Willis no empieza bien, pues puedes tener la situación de sacarlo demasiado pronto al campo, eso es así, y que lo quemes. O en Arizona o en los Jets, la misma situación. O sea, al final, si los Jets escogen a Simpson, pues Geno Smith durará los partidos que dure. Y si en Arizona escogen a Simpson, pues ese super training camp entre Brissett, Minshew y Simpson, pues vaya. Bueno, otro equipo que yo apuntaría si cae, que no va a caer tanto, pero si acaba cayendo a segunda ronda, el segundo día nadie lo coge y lo que sea, yo apuntaría a Indianapolis, ¿eh? Cuidado con Indianapolis. Eh, Ha pagado a Daniel Jones, ¿no? sí, Es pero que. ha pagado un año. Ya, pero volvemos para mí es la situación Kirk Cousins-Penix, ¿sabes? O sea, pagas para equivocarte un mes más tarde. Sí, pero Lo de, a lo de Cousins le pagar, pagaron 3 años. pero lo de A pagar Daniel Jones un doble, año. pero lo de pagar doble es una decisión extraña, ¿eh? Sí, creo O que los sea, equipos se tienen que empezar a replantear lo de no, vamos a hacer el doblete. Bueno, pero Que si para mí queréis a no es Ty un error lo Simpson, de Daniel Jones, pero si queréis a Ty Simpson como suplente el primer año, pues al titular le tienes que pagar. O sea, no te va a venir gratis. bueno, pero Pero o tener un equipo horrible. o hacer un puente, pero un puente no cuesta 50 millones. Hoy día probablemente sí. No. No. Nos Si, pregunta Cao si un Reina. puente, si un Sí, puente cuesta 50 millones, sí. las mordidas que hay en ese contrato son históricas. Pero un puente que sea competitivo. Daniel Jones es un quarterback competitivo. Paco, hay Pues quarterbacks competitivos por 10 millones y 20 millones. Si pagas 50 por un QB, alguien está trincando de la caja. ¿Quién es competitivo por 10 millones? Hombre, pues entre pagar 50 millones a Daniel Jones, si me estás diciendo que el plan es tenerle solo un año como puente o pagarle 10 a Kirk Cousins, le pago 10 a Kirk Cousins, ¿eh?
como concepto Yo- vital. No, yo- no, 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 yo- no, no, no. No le pago a ninguno de los dos ese dinero. Ya, pero bueno, teniendo que pero bueno, pagarlo, pero bueno, Kyler Murray vale 1 millón. por este año. ejemplo. Tua, vale. Claro, quiero no, decir, Tua es que pero bueno, porque Tua también vale 1 millón. Es que este año tienes a muchos cubis que están en oferta y por el precio, por el saldo mínimo. Eduardo Fakis dice, ¿qué opináis de esto que dice Sean Payton sobre la agencia libre? Ha dicho lo siguiente. La agencia libre, Rafa, se ha promocionado o se ha convertido, se ha mercantilizado, es la palabra, enfrente de nuestros ojos. ¿Cuál es la siguiente palabra que viene después de agencia libre en NFL Network? Frenesí. Queremos los equipos todo lo contrario. Frenesí es lo que no quieres. Frenesí implica que tiene que suceder. Caos. Todo es marketing. Bueno, Sean Payton se ha dado cuenta de lo que es la NFL. Me da la No, impresión. ¿Sean Payton dónde trabajaba antes de estar en este equipo? En los Saints. No, entre medias, entre los Saints y este equipo. ¿Dónde estaba Sean Payton? En la En su televisión. casa. Ah, vale, Fox, sí, Fox. claro. No, era. Gracias, Son, por explicarnos cómo funciona tu trabajo, amigo. Bueno, Lo siguiente, si Era- quieres, me explicas. Es que, joder, es que es obvio. ¿Era Fox o era CBS? Bueno, no eran NFL dos. La NFL es una maquinaria que hace 30 años ¿no? Era una liga que se disputaba durante 5 meses y se hablaba de ella un mes antes y un mes después, y ahora es una liga que genera actividad durante 13 meses al año. Entonces, por lo tanto, para generar esa actividad, pues la agencia libre, quizá como el draft no viene tan lleno de quarterbacks, pues la agencia libre ha tenido mucho protagonismo esta temporada, pero bueno, estoy de acuerdo con Sean Payton. Obviamente, todos sabemos lo que dice es verdad. Y quizá una cosa que ha hecho bien él esta campaña, conociendo a la NFL, es mantenerse frío, ¿no? En esa, no dejarse envolver por las aguas de la agencia libre, mantener la cabeza fría y acabar llevándose a Jalen Waddell cuando todo el mundo lo criticaba por no haber hecho ningún movimiento. También te digo una cosa. A mí me llama la atención en esto de que, como dices, la NFL se habla todo el año, que lo dijimos la semana pasada y este año se ha vuelto a confirmar. Que la gente sepa que cada lunes va a haber una noticia. O sea, más o menos importante. Puede ser nuevas normas. Yo creo que el calendario lo sacarán un lunes. Un jugador que ha pedido un No, traspaso ya te. Paco, el calendario será el lunes, sacarán las primeras pinceladas. Eso es. Ya, Y los el lunes primeros por la estos, noche sacarán. y el miércoles, el martes, es cuando sacan todos los equipos los vídeos estos, súper Por currados. eso, Hay un que me- programa especial el miércoles, casi a trincas 2 días de la semana. Y que me gustaría saber Bueno. cuándo fue esa petición de traspaso de Dexter Lawrence, que seguro que no ha sido hoy. Es decir, esto está tan. Pero ¿qué más? Pero ¿qué problema hay con eso? No, ningún problema. Lo que está explicando Paco es que la es que NFL, cada para lunes te van a sorpresa traer de una nadie, noticia. tiene todos los lunes la decisión editorial de, bueno, y esta semana tenemos esas noticias. ¿Por qué? Para nosotros, para los claro, medios. para los otros Pero jugadores. Pero Bueno, es que mi y problema. Y Mi después problema noticias semana- negativas los viernes. Los viernes fin de- noticias negativas. Fin de semana, se van un poco más de tranquilidad. Esta semana Sí. acaba el March Madness, es el martes de Augusta el domingo, pues el general manager vuelve el lunes a la oficina, se encuentra ahí cosas. Yo tengo que decir también. que No sé. a mí lo de Sean Payton, lo que me hace gracia es que lo diga Sean Payton. Quiero decir, es un poco como siempre con todas las declaraciones de Sean Payton, que es el policía de Casablanca diciendo, que en este casino se juega, qué vergüenza. Sí, te has llevado mordida por esto. Quiero decir, sí, obviamente. Los medios tienen que vender. Ahora viene el que no pasa nada. Luego tendremos, ¿cuánto quedan? ¿2 semanas para el draft? ¿3? 2, ¿no? 3. 2 y media. 2,5. Por eso, 2,5. Os aseguro que la semana que viene saldrá otro rumor de otro jugador que tal. Sí. Y el 20 saldrá opción A. ¿Alguien quiere pagar 85 rondas por el pick 1? Opción B. Cuidado porque me han dicho a mí que hay una mega estrella, a la cual no vamos a decir el nombre, que la noche del draft se podría mover. Sí. Big if true. Bueno, pero. Tomás, Sois periodistas, esto va a vender, ¿no? Luego ya tienes que filtrar lo que quieres escuchar y lo que no. Tomás, Ya, apostemos, Tomás. ¿Y cuál va a ser la noticia el lunes que viene? Hostia, el lunes que viene difícil. Es que es la semana tonta. Habrá algún detenido el viernes, porque es la tradición cultural antes del draft. Que haya alguien a quien hayan pillado con conducción temeraria o algo así. Alguien que pida un traspaso, alguien que haga un movimiento. El lunes es día de megacontrato. Sí. El lunes puedo El de la mar. cuidado, me gusta.
Trent Williams renueva. Es que claro, Trent Williams no sería lo No, suficientemente no, potente. Trent Williams no. El lunes va a ser megacontrato de Lamar y megacontrato de Dexter Lawrence. Ya está. No, te estás equivocando, Paco. Dexter Lawrence hay que dejarlo un par de semanas más para que macere el asunto. Y luego decir, después de varias semanas de intensas negociaciones, Giants y Dexter Lawrence llegan a un acuerdo multimillonario que piensa que del 20 de abril, bueno, del 27 de abril a prácticamente el 1 de agosto, todas las semanas tenemos que vender algún rumor, tenemos que vender algún tipo de sorpresa. Si ya me quitas esta, me está fastidiando. Tomasi, si el lunes que viene se anuncia la renovación de Lamar Jackson, el Capologist nos invita a ti y a mí a una cena. Me parece bien. Me parece bien. Lamar Jackson. Lamar Vale. Jackson. Venga, y si se anuncia que Cristian González es el corner mejor pago de la liga, me invitas tú a mí, Paco. Venga, vale. Te invito yo, además. Venga, Ahí queda. tú, sí, no el Capologist, tú, ¿eh? Eso es. Exactamente. Es que a mí, Aquí no paga el programa. Claro, es que yo no me iba a invitar a mí mismo, entonces tiene que invitar el programa. Eduardo Fakis nos pregunta otra cosa, que habéis tenido debate ya por redes, me lo explicáis. Nos pregunta Eduardo Fakis, ¿no creéis que es más difícil tener un éxito sostenido en la NFL de hoy en día con un head coach defensivo? Si tu coordinador ofensivo lo hace bien, el año siguiente va a ser entrenador en otro equipo. Y parece que hay menos candidatos contrastados a ser offensive coordinator que a defensive coordinator. En lo último estoy bastante de acuerdo. En lo otro, también. Y yo creo que aquí Rafa también estaba de acuerdo, si no me equivoco, con este tema, que lo he dicho en redes. Rafa, no sé qué opinas tú al respecto y cómo lo quieres desarrollar. Yo creo que es más complicado, ¿no? Los últimos años nos lo demuestran. Ahora ha llegado una nueva era con el entrenador de Seattle, ¿no? O entrenador de orientación defensiva que ha ganado la Super Bowl. Antes de él me parece que nos tenemos que remontar a Belichick para tener un entrenador defensivo que ganara la Super Bowl. Yo sí que estoy de acuerdo en la pregunta, en el enunciado, más que en la pregunta, en que los coordinadores ofensivos son más apetecibles, tanto para la posición de head coach como para la posición de offensive coordinator, con lo cual un entrenador de orientación defensiva tiene que manejar, por así decirlo, más coordinadores atacantes para tener éxito. Vemos el caso de Seattle, ya le ha cambiado el coordinador atacante, entonces tiene que saber quizá adaptarse más a esas situaciones que un coordinador con una orientación atacante. Hace 10 años, y esto lo apuntaba Nacho, era todo lo contrario, ¿no? Era el valor de la defensa era muy grande en la NFL y vemos la época pues, de Bill Belichick, obviamente muy dominador, de Pete Carroll, de Mike Tomlin. Mike Tomlin es curioso, pero es un entrenador defensivo que estuvo dispuesto a cambiar hasta su sistema de juego, pues más un gestor de una plantilla, diría yo, que un coordinador puro, una mente defensiva, ¿no? Mike Tomlin no lo colocaría en una de esas grandes mentes defensivas de la historia de la NFL, sino lo pondría más como un excelente gestor, un excelente entrenador de jugadores, ¿no? Pondría más en la línea de entrenadores como Bravel, que también fue coordinador defensivo. Pero bueno, no sé si me estoy alargando mucho, Paco, o si me estoy yendo por las ramas, pero me parece que sí, que creo que es más complicado para un entrenador hoy en día en la NFL de características más defensivas que más ofensivas. Vamos a ver, la historia nos va enseñando, ¿no? La NFL nos va enseñando y sí que yo me quedo alucinado esta temporada por el dominio que ejercieron en los playoffs, Rams y Seahawks aparte, los ataques de Rams y Seahawks aparte, las defensas en la conferencia americana, por ejemplo, Patriots, Broncos, los mismos Chargers que jugaron un excelente partido defensivo contra los Patriots, los Texans, yo creo que fue más dominador el aspecto defensivo que el aspecto atacante. Nacho, ¿tú estabas en desacuerdo con esto? ¿O porque te he visto ahí discutir un poquito por redes? Bueno, yo creo un entrenador ofensivo que al final esto va a gestionar. O sea, hemos visto situaciones. Al final, McVay es un genio ofensivo, pero si no gestionas el equipo como lo gestiona, pues acabaría siendo un chiquerí de la vida. Es verdad que, bueno, si tienes el control del ataque, el coordinador ofensivo que acaba de head coach suele también acabar llevando los ataques. O sea, comentábamos en la Super que Mike McDonald era el primer entrenador defensivo, el primer head coach defensivo que encima era el play caller defensivo. Eso no se suele dar en la mayoría de equipos. Y en cambio, en el lado ofensivo sí que se suele dar más. Andy Reid mucho tiempo ha llevado el play calling, Shanahan lo lleva, McVay lo lleva. Y este tipo de perfiles jóvenes lo llevan prácticamente todos. Pero bueno,
O sea, es un poco péndulo. Al final han llegado 2 entrenadores defensivos a la Super Bowl. Tienes a los Texans llamando a la puerta. Tienes a ese fichaje de Minter en Baltimore que es muy interesante. O sea, puede darse otra vez una situación en la que lleguen entrenadores defensivos lejos. Lo único, bueno, veremos cómo Sí, gestiona, por ejemplo, Seattle la pero, salida de Kubiak. pero El sí, tema también es que, y yo ahí sí que estoy de acuerdo con la pregunta, McVay a Raheem Morris lo retiene 3 años, por ejemplo. Mm, 21, 22, sí. 23. El ejemplo para mí de entrenador defensivo con estos problemas era Mike Zimmer. Porque básicamente Mike Zimmer había 2 opciones con sus coordinadores ofensivos. 1, era malo y había que despedirlo. 2, si era bueno, el siguiente año no estaba en Minnesota porque le había firmado un equipo como entrenador en jefe. bueno, el ejemplo, Que Tomás, pasó sí, con mira, Shurmur, pasó con Stefanski. Bueno, pero es que sin coordinador, sin no, te doy un coordinador ejemplo reciente. defensivo. Un ejemplo reciente. Todd Bowles. Dave Si un Canales lo contratan. Liam Bueno, Cohen lo contratan. Y este Pero, año no ha bueno, pero es funcionado y que, lo tienen que echar. Nacho, pero hay pero es un que tema si que es, si un coordinador defensivo funciona, no le firman el primer año que funciona. Correcto. Es decir, por poner el ejemplo para mí más obvio, ¿qué es lo que pasó en Texans? En Texans, Slovic que está despedido, por cierto, que ya no es coordinador ofensivo, pero Slovic el primer año tiene múltiples entrevistas. Múltiples. ¿Cuántas tuvo Brian Flores después de su primer año en Minnesota? Siendo un entrenador negro, por cierto, es decir, que entra dentro de la reunión. Bueno, pero una cosa, que Brian Flores trae un background, o sea, llega con un pasado que también ha influido mucho en esas situaciones y sigue influyendo, porque todos los años hay procesos y a muchos no le llaman y el que le llama muchas veces no le llama una segunda vez. Pero, por no sé, poner este año. McDonald duró 2 años en los Ravens como coordinador defensivo. 2 años. Es que Bravel lo duró un normal es que año. dures 1. Bravel estuvo un año siendo el coordinador defensivo de los Houston Texans antes de ir a Tennessee, por ejemplo. Pero es Con que el tema O'Brien, ¿sabes? principal es eso, que normalmente los entrenadores defensivos tardan más en tener una oportunidad que los entrenadores ofensivos, lo cual les beneficia Bueno, a los entrenadores ofensivos. Veremos a ver si esa tendencia cambia ahora con el triunfo de McDonald, que ya sabemos que en la liga funcionan mucho las cosas así. Esto también es un más, poco. para mí el esto que ahora mismo, el nombre que define que esta situación sería, tal y como están jugando los Rams en defensa, Tisula. Tisula yo creo que el año que viene va a ser entrenador en jefe, casi seguro. Sí. Pero ha pasado 3 años como coordinador defensivo de McVay. Sí, este año no ha querido, también te digo. Porque podría haber ya tenido estaba sí que es cierto que ya estaba en el 24. Llega en el 24, sí. 24-25 este por sería el las tercero. últimas tendencias, no las últimas de la última temporada, pero porque generalmente tenías a los 8 últimos equipos que quedaban vivos, a 7 head coach con background ofensivo y a McDermott, pues se tira más por los ofensivos. Mira el caso de Pittsburgh, o sea, Pittsburgh, habiendo tenido en su historia siempre entrenadores, ¿no? Desde que yo nací, habían tenido entrenadores de corte defensivo, ahora optan por un ofensivo. Dicen que la entrevista de Shula no fue bien, era mi favorito, no es que esté rebotado, pero simplemente lo que decía Tomás, y para Shula le va a costar muchísimo más llegar que lo que ha costado, o sea, recuperar a McCarthy. Pero bueno, nada, que en general todavía los equipos siguen prefiriendo quizá ese corte ofensivo que el corte defensivo, y eso obviamente favorece a los entrenadores, a los head coaches con corte ofensivo, porque no pierden tan rápido a sus coordinadores. Y también te digo una cosa, estos son reminiscencias de McVay y Shanahan. Es decir, todos hemos sabido que desde que McVay pega el pelotazo que pega, ¿cuánto hace? 10 años, un poco menos. Bueno, pero Andy Reid también, obviamente, ¿no? Sí, pero bueno, eso crea una O sea, tendencia lo de McVay, lo del entrenador joven, ofensivo, que canta las jugadas y no sé qué, y ahora puede llegar con McDonald la tendencia contraria, ¿eh? O sea que ahí sí que estoy con. Sí, vamos a ver. Nacho, Como decía Nacho, siempre puede ser péndulo. Sí que yo, de verdad, en los últimos 10 años en la NFL no había visto dominios defensivos como he visto en esta temporada. Un par de 3 temitas que ya hemos ido hablando en las últimas semanas, pero por si queréis ir actualizando un poquito porque nos preguntan. Pedro Gutiérrez nos dice que ha habido muchos rumores sobre los Eagles y traspasar a Jalen Carter en esta offseason. A mí me parece una locura deshacerse de un jugador así. ¿Le dais credibilidad? ¿Alguien le da credibilidad? Yo no demasiada, ¿eh? No.
También es verdad que siendo Roseman me creo cualquier cosa, pero... Si le sacan es por un tema extradeportivo, no es por un tema deportivo. Y no creo que le saquen. Bueno, y suena que con lo que saquen por AJ Brown van a ir con todo por Myles Garrett, los Eagles. Pero bueno, esto ya sería una cosa... Escucha, lo de Myles Garrett es lo que hemos hablado hace un minuto de hay que vender clics durante... Pues eso. Bueno, Adricobo lo vendió la semana pasada aquí. Adrico que ha estudiado. No hace falta decir Es nada verdad, más. es verdad. Es verdad, es verdad. Y trabaja de redactor en un medio que no vamos a ¿Ya decir. está? Rubén Sánchez, ¿os parece el cuerpo de receptores de Panthers uno de los mejores en calidad-precio de la liga? El puesto de receptor 1 y 2 está claro. ¿Pensáis que John Mechie le puede quitar el puesto a Leggett como receptor 3? Y aquí tengo una duda y voy a quedar fatal porque tengo claro que Teta Iroa es el 1, que Leggett es el 3, ¿quién es el 2? Cocker, ¿no? No, que Cocker, ¿no? Sí. Que la verdad que ha dado muy buen rendimiento estos 2 años. A ver, Mechi, vamos a ver si hace roster, ¿eh? Que Yo viene, tengo muchas dudas. Yo creo que viene no. una pena, a mí me encantaba en su momento en Alabama, pero ni en Houston ni en los Jets ha hecho nada. Las cosas como son. O sea, no. Jugador que tiene el nombre de haber jugado en Alabama, de todo lo que pasó con la leucemia y tal, pero la NFL nunca se ha establecido. Y la primera temporada de Leggett fue muy buena. ¿Qué Yo va? creo No, no, que, no. Leggett es un hombre, puff, Leggett es un pufo de manual. Son primera ronda que pinta muy complicado y que con temas algo también de comportamiento extradeportivo y no sé. No, no parece el jugador más amueblado de la NFL, la verdad. el primer año lo tuvo Pero, bien, ahora ya después no, pero a ver, Macmillan ha hecho un año rookie muy serio y es el típico jugador que va pegando pasitos adelante como han pegado otros que han sido también picks altos y es un jugador sobre el que confiar. y la última pregunta, George, sobre los Patriots. Dice, hay bastantes faltantes en el roster, hicimos una agencia libre floja y el draft 2026 es deprimente en cuestiones de talento, amén de tener selecciones muy bajas. ¿Se viene un nuevo caso Commanders 2025 después de un año muy bueno? ¿Hay que mirar a 2027 mejor? A ver, yo llamaría a la calma, quiero decir. A El ver, caso pero es Commanders que 2027 es que se te lesiona tu quarterback y se te lesiona medio no, equipo. pero es que No, hay O un sea, tema que es lo que hablaba Nacho y con lo cual yo estoy muy de acuerdo el año pasado de Commanders, que es tú no puedes gastarte el dinero, los picks y todo, como si fueras ya el mejor equipo de la liga, uno de los mejores y por tanto compites. Ya, que es lo que hicieron Commanders. Lo que han hecho los Patriots es la aproximación contraria, que es nosotros tenemos X talento, tenemos que mejorar X talento, no vamos a volvernos locos pensando que tenemos que ganar el anillo mañana. Por tanto, vamos a trabajar con lo que tenemos y progresar. Entonces, creo que hay que diferenciar entre los equipos que son extremadamente agresivos, como Commanders 2025, que se ha salido mal, con lo que han hecho los Patriots. ¿Que les puede salir mal? Obviamente. Pero lo lógico y razonable es pensar que los Patriots creen que no son el mejor equipo de la AFC para el año que viene y que tienen que trabajar para serlo. Los Commanders pensaban que podían ser el mejor equipo de la NFC en marzo y actuaron como tal. Yo dije que no se equivocaban, que a mí me parecía una posición arriesgada pero correcta. Me mantengo ahí, pero es que tampoco voy a decir que se ha equivocado a hacer exactamente lo contrario porque me parece lógico. Rafa, estos Patriots, estamos hablando bastantes de ellos en esta off-season. Yo no sé cuál es tu opinión, porque no sé si fue la semana pasada o la anterior, ya Y dijimos que veíamos algún equipo por encima, pero no sé cómo lo bueno, ves tú. yo creo que los Patriots son bastante más jóvenes que los Commanders la temporada pasada, ¿no? En media edad. Yo creo que también eso hay que destacarlo. Y por otro lado, me parece que no sé si la derrota de la Super Bowl dejó un mal sabor de boca. Parece que los Patriots, ya lo decíamos, un equipo que está construyendo, que puede mejorar mucho la plantilla que tenía la temporada pasada, que tiene un reto muy grande porque va a tener un calendario más complicado, porque todos los van a estar mirando desde ahora, como estamos viendo, pero que bueno, vamos a dar el beneficio de la duda, obviamente, a Bravel y compañía, que hicieron una temporada, a May, hicieron una temporada increíble, genial, pues ¿por qué no la van a poder repetir? O sea, yo creo que en New England tiene que pensarse que se puede repetir la temporada o que se van a hacer las cosas para repetirla, no estar comparándose con los Commanders, ¿no? Los Commanders no llegaron a la Super Bowl. Los Es Commanders verdad. hicieron una muy buena campaña, dieron la gran campanada contra los Lions, pero después cayeron en la final de conferencia. Los Patriots no, los Patriots llegaron hasta la Super Bowl. Bueno, vamos a entrar en terreno off topic ya directamente para ir despidiendo, porque tenemos una pregunta de Esteban García. La primera es para Tomasi. ¿Qué tal las vacaciones? Muy bien.
Cuéntale algo a Esteban, hombre. Cuéntale qué tal tus vacaciones un poco más en profundo. Bueno, pues el primer viaje que hice fue Birmingham, Derry, Sunderland. Muy bien. Y técnicamente luego un tren para Londres para poder venir a Madrid, pero bien, la verdad. Y luego el segundo viaje, Praga y Dublín. Muy bien, ¿no? Sí, bastante bien. Bastante bonitas las 5 ciudades, tengo que decir, sorprendido con un par de ellas. Otras ya las conocía. Y en general bastante contento. He descansado bastante. Debo decir que se te ¿Cómo nota viviste esos bastante penaltis, descansado. Tomasi? Buf. Mal porque además, bueno, hay una pequeña intrahistoria sobre eso, que si yo estaba viendo el partido en un bar en República Checa, porque obviamente no conseguí entrada. Bueno, el bar, dejémoslo en que a lo mejor no estaba emitiendo la tele checa y sí la tele irlandesa. Con 2-1 en el minuto 87-88, que es cuando hace la falta y marca el empate de República Checa, una persona aquí de Madrid mandó un mensaje de ¿qué coño estáis haciendo? Perdón por la palabra malsonante, pero O sea, justo acaban de spoiler, pitar ¿no? la falta. Era gol seguro, efectivamente, el 2-2. Entonces, a esa persona le tuve que decir que ni se le ocurriera volver a hablar hasta que no acabara el partido. Pero en cuanto falló el primero a Sass, era obvio que se perdía. Es decir, Irlanda tiene 3 lanzadores, que eran los 3 que estaban jugando. Seamus Coleman, porque es un veterano de guerra y sabe lanzarlos. Y no sé si Johnny Kenny, pero Johnny Kenny tiene 19 años. Y como tenga que tener un penalti, a lo mejor esto encima. Caga. Básicamente. Es un drama. Para mí, peor que los penaltis fue el martes. Es decir, el martes, porque el martes obviamente sí que hubo entradas, aunque estuvo el estadio lleno, todo se ha dicho. Para el Irlanda-Macedonia del Norte, es el peor partido que he visto como aficionado en mi vida. Oye, No Tomás, por el fútbol, sino por la sensación de a Dinamarca la podíamos haber eliminado todo el rato. y yéndote a esta República Checa, Sí. ¿cuánto costaban las entradas para no pagarla? Hombre, Paco, la más barata eran 2.500 pavos. Bueno. No. La cara de Nacho, la cara de Nacho. No, ¿Qué? es decir, la más barata. Es decir, pensar que el estadio de República Checa eran 20.000 personas, bueno, 19.000, 20.000. La entrada más barata en los 3 días previos al partido eran 2.500 euros. Y en visitante, que incluso llegaban a vender, había unas notas que evidentemente no las vendió, que las vendía, y esto no es broma, esto se puede comprobar, por cada entrada y vendía 4, 86.735 euros. Evidentemente no las vendió, por lo que sea. 2.500 euros por ver un partido A de ver. fútbol de clasificación al Mundial. A ver, hay que plantearse que los notas que las quisieron vender por 2.500 euros vieron que durante los 3 días previos, de una previsión, según el gobierno checo, de van a venir unos 5.000 irlandeses, 2.500 sin entrada, se pasó a, si hacemos cuenta de todas las personas que han venido y llevan algo verde ahora mismo en esta ciudad, hay 16.000 irlandeses, 1.000 con entrada. Los otros 15.000 no sabemos qué van a hacer. Eran Magnífico. 15.000 irlandeses y Tomasi, ¿no? Efectivamente, Sí, efectivamente. 15.000 irlandeses. Y por cierto, tengo que decirlo que siendo 16.000 personas, 15.000 sin entrada, y que yo pocas veces he visto una consumición alcohólica como esa, cuando digo pocas veces he dicho en mi vida, 0 incidentes. Muy bien. Hombre, Cero si incidentes. es que no se podía ni mover, ¿cómo va a haber incidentes? No, están bastante bien, la mayoría están bastante bien. Hubo un par a los cuales se les sacó del bar de forma un poco ceremoniosa, pero en general la gente estaba bastante bien para lo que había bebido. Bueno. Y la última pregunta es para todos, nos la hace Esteban. Yo Comida después de este favorita off-topic sí, de, yo después de este off-topic de Tomasi me siento totalmente incapaz de igualar lo que, No, sí, lo verás, que verás. se ha exhibido en este Verás, programa. O sea, es imposible. Comida favorita de Pascuas, Rafa. Y toda Bueno, respuesta que no sea hay- las torrijas, a mí me decepciona. No, hay una tradición, nosotros de casualidad, porque no fue una tradición pensada ni mucho menos. Después de la vigilia pascual solemos comer huevos fritos con chistorra. Opa. A veces puede ser chorizo, al lado de la chistorra. Esta vez estuvimos en casa de un amigo, entonces Álvaro en Madrid, entonces fueron pimientos del Padrón hizo, además de la chistorra, y huevos fritos y patatas. Sí, sí, una comida muy, muy sana, muy, sobre todo para irte a dormir a las 2 de la mañana, pero bueno, pero esa Healthy. es la Ojalá los chavales llaman tradición. healthy. Pura proteína. Una tradición que empezó, yo creo que hace como 20 años, con un amigo que fuimos en Cardona, en un pequeño pueblo
en Cataluña la vigilia pascual y uno dijo, esto hay que celebrarlo, ¿qué hay? ¿No? Como han empezado todas las tradiciones culinarias, ¿qué hay? ¿Qué queda en la despensa? Y quedaban huevos fritos, patatas y chistorras. Y mira, desde entonces es una tradición, pero tanto que familiares de México que han venido aquí, luego venían a casa a cenar los huevos fritos, las chistorras, las patatas y pensaban que era una tradición española o catalana o esto, no, no es una tradición en realidad más familiar. Nacho, ¿alguna cosa que añadir aquí? ¿Tu comida favorita No, de las Pascuas? la verdad que no sabría decirte. No, las torrijas, ¿no? No, es que no son muy comunes en Cataluña. Ah, ¿no? O sea, No, en Cataluña no es Cataluña muy... es muy común comer el cordero el lunes. Que pasa es que Claro, estaba volviendo de Madrid en el coche, entonces no, pero sí, comer cordero pascual, ¿no? Comer cordero el lunes de Pascua en Cataluña. Ah, pues yo pensaba que lo de las torrijas era de toda España. Tomás, en Madrid sí, ¿no? En Madrid sí. Yo tengo que decir que ya llegué el jueves y no hubo tiempo a hacerlas, pero sí. Bueno, en Madrid ahora serán torrijas de especialidad o torrijas gourmet o No, alguna cosa de por estas. suerte no consumo esa clase de productos que no voy a opinar sobre ellos. Bueno, pero yo la comida que siempre, la verdad que no me gusta la cerveza, pero es que cada vez que veo la foto la envidio es la Tomasi Special, que es trozo de pizza y pinta de Guinness. Sí, no, ese es Midix, que es roja, no es cerveza negra, pero sí. Bueno, mira que no me gusta la cerveza, pero lo envidio cada vez que lo veo. Que nos ponga en redes que comen en Argentina para la Claro. Pascua. Sí, interesante, la verdad. Pues Nacho, Tomasi, Rafa, también a Álvaro que ha estado en la parte del draft, lo vamos a dejar por aquí si os parece bien y nos emplazamos el lunes que viene para hacer el programa de la renovación de Lamar Jackson. O sea que, como sea, nos vamos a reír, ¿eh? No, como sea, vamos a hacer toda la pretemporada, decidir cuál va a ser el tema de conversación de la semana siguiente, a ver si acertamos. Guapísimo eso, ¿eh? De En verdad, plan, esto lo vamos a hacer, ¿eh? Esto lo ya vamos a está. hacer. adelante. Llega septiembre. ¿Cuál es el tema de la semana que viene? Derrota a los Jets. Claro, no voy a jugar con eso también, en plan, meternos en un marrón todas las semanas. Ostras, pues esto lo podríamos hacer sección este verano, a ver cuál va a ser el tema la semana que viene. En fin, chicos, lo dejamos por aquí y hasta la próxima. Hasta la Adiós, a próxima. descansar. Chao, chao. Chao.